Como siempre, unos 5 minutitos, 7:05 en punto, empezamos la clase ya, para que los demás compañeros se unan. Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente, Darwin, Johnny, qué gusto, amigo, tenerte de oyente en esta clase. Y Joel, ¿cómo van? Esperemos que en el transcurso de la clase se unan César,
y Santi que nos faltan. Pero bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, Buenas noches, justamente gracias, Ángel. dale, amigo. Justamente la clase 2 de bases de datos uno. Bueno, igual por indicarles rapidito, en el portal, ¿no es cierto? En la página del instituto, ya está cargada en el mosaico de bases de datos uno. Ya se cargó la semana anterior, ya se cargó el deber, perdón, la tarea perdón, la clase que está grabada ya y obviamente los recursos que utilizamos para la clase, ¿no es cierto? Y está la tarea. Justamente por pedido de unos compañeros vamos a ampliar justamente el plazo de entrega de la tarea, ¿no? Para revisar. Y para el día de hoy tenemos ya cargada también la presentación, que es en este caso la guía que utilizamos para ir dictando la clase. Y obviamente está el detalle de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver justamente el análisis de requerimientos y vamos a ver qué es el diagrama entidad de relación, LR, de una base de datos. La semana anterior vimos justamente conceptos fundamentales, ¿no es cierto? Arquitectura, también y componentes y el modelo relacional. Como les había dicho, nosotros obviamente para las clases lo que estamos haciendo es, vamos a trabajar sobre justamente bases de datos relacionales, ¿no es cierto? Está cargado eso aquí y bueno, después al final de la clase les explico la tarea para el día de hoy. Rapidito antes de seguir, también justamente, esperemos que justo se está conectando César. Ya, por ahí César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Césarín. Entonces, ya está cargado, ¿no es cierto? Lo de las clases de la clase uno y la clase 2 de bases de datos, pero rapidito quería, justo creo que quedaron por ahí algunos temas, alguna duda pendiente sobre esto. Verán, el programita que vamos a utilizar es una plataforma que justo se llama DB Design, ¿ya? Les había dicho que no es necesario si ustedes quieren crear, crear una sesión, ¿no? Porque de hecho justo estaba revisando y creo que por el momento no nos permite justamente crear nuevas cuentas. Por alguna razón tiene algún bloqueo la página y no está permitiendo crear nuevas cuentas, ¿cierto? Entonces yo traté de hacer justamente crear una cuenta y no me permitió. Pero la misma plataforma nos da la opción de justamente trabajar sin crear una cuenta. Entonces, lo que les había dicho, cuando inicializamos aquí la plataforma, ¿no es cierto? Básicamente nos muestra un ejemplo de una base de datos. Obviamente está en inglés porque la plataforma está en inglés. Por eso siempre les había dicho y les recalcaba que tenemos que justamente ir practicando el tema del inglés, pero este mismo les da la opción y en sí la tarea no es complicada, ¿no? O sea, es sencilla. De hecho, vamos en el transcurso de justamente de la materia de bases de datos uno, vamos a ir perfeccionando, ¿no? Lo que nosotros conocemos hasta que podamos justamente hacer bien los diagramas entidad-relación. Entonces aquí nos da la opción de iniciar sesión, no vamos a ocupar, pero sí nuevo proyecto. Y arrancaba el nuevo proyecto y nos decía qué base de datos, qué tipo o qué motor de base de datos vamos a trabajar. Les decía que justamente por lo que estamos llevando en la parte de desarrollo, que es Python, Python trabaja muy bien en sí con todas las bases de datos que están aquí, pero la mejor y la que es de alguna forma más utilizada es Postgres QL, o sea, este que está aquí, este que está base. Entonces decía que seleccionan, ¿no es cierto?, la base, abrir diagrama y básicamente se presenta la plantilla en blanco. A partir de eso, la idea es, obviamente, la única desventaja que uno no tiene cuando no tiene generada una cuenta aquí en DB Design es que no puedes guardar. O sea, no puedes guardar, hacer más después. Entonces, la idea es que hagan ese rato la tarea. Entonces, arrastran, por ejemplo, la tabla, ¿no es cierto? Y a partir de esto empiezan a poner justo el nombre de la tabla, empiezan a poner los atributos, sí, exacto, los atributos, que básicamente son los campos que van a ir cargando dentro de la tabla. Y la idea es que de esa forma ustedes formen justamente la tarea, ¿no? La tarea de esta clase también está orientada a lo mismo, sino que sí ya son ejemplos más puntuales y que están relacionados con lo que vamos a ver ahí en la materia. Entonces, como les digo, la única desventaja
que tiene este programita, o sea, esta plataforma, este DB Design, que es que ahorita nos está permitiendo la creación de usuarios, pero la idea es que terminen el deber, ¿no? Y cuando terminen el deber, yo les decía que ustedes lo que necesito es en sí que manden de todas las tablas de todo el diagrama que ustedes hagan, ¿no es cierto? Solo voy a arrastrar por arrastrar ahorita, ¿no? Es solamente ejemplo esto. Entonces, de todo lo que ustedes hagan y todo lo que ustedes justamente diseñen, la idea es que aquí ustedes lo que yo necesitaba o lo que necesito de las tareas, de la tarea que ustedes hagan aquí, enseguida hagan una captura de pantalla, puede ser con la herramienta de recortes o con el print screen. Y esto es lo que ustedes tienen que capturar. Esto que está aquí es lo que capturan, ¿no es cierto? Está capturada la imagen, queda así capturada, y esto pegan en el Word. Eso es lo que llevan al Word. Hacen un control C de esto que está aquí, ¿no es cierto? Un copiar y se van a la tarea. Básicamente, esta es la tarea del día de hoy, ¿no? Ya les voy a explicar después al final de la clase, pero la idea es que de lo que les había solicitado, aquí peguen la imagen. Eso era la tarea, no era nada más la tarea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después les explico la tarea del día de hoy. Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta quizás Darwin, Joel o César sobre las tareas? Bueno, entonces justo les Profe, decía, una, dime Darwin, yo tenía dime. chance para hacer mi trabajo. Hoy voy a hacerle todo, profe. Sí, ya voy a subir, ya voy a ampliar el plazo. Lo Tienen que no plazo hice de el trabajo hacer, voy a hacerle hoy. tienen plazo, Lo que voy a no hice ampliar el lo plazo de esta tarea hasta el próximo viernes. Es decir, hasta el próximo viernes pueden presentar las dos tareas, ¿ya? profe. Ya. Entonces, no se olviden, ya después chequeamos un poco más de esto. Y ojo, que si ustedes, como yo siempre les he dicho, ¿no? Si ustedes en algún momento dicen, ¿sabe qué, Daniel, profe, como quieran ustedes decirme, eh, encontré otro programa? Hay muchos más, hay otros programas, ¿no? O sea, hay otros programas y dicen, ¿sabe qué? Yo hice mi tarea en otro programa. Yo no voy a objetar eso. O sea, de hecho, la guía, esta es una guía, esta es una plataforma, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante justamente por el tema de gratuidad, que me parece bastante amigable, me parece bastante fácil de usar. Justamente el tema de cómo ir aumentando, ¿no es cierto?, las columnas, cómo ir poniendo los nombres, cómo vas aumentando justamente cómo tú puedes configurar qué tipo de conexión es, ¿no? Igual, hoy vamos a ver justamente esto, cómo funcionan las relaciones uno a muchos, mucho a muchos. Eso vamos a ver hoy día. Entonces, poco a poco vamos a ir revisando. Entonces, es más o menos como cuando empezamos, ¿se acuerdan? El módulo de nivelación de desarrollo de software, donde básicamente empezamos siempre con materia, ¿no? Empezamos con materia, empezamos a revisar justamente conceptos y la idea es ir avanzando a la par con esto. Entonces, eso les decía, a mí me parece bastante amigable su forma de cómo uno puede trabajar y si ustedes, insisto nuevamente, encuentran alguna otra plataforma que sea para ustedes más fácil, más amigable, no hay ningún problema, o sea, yo no tengo inconveniente en que ustedes utilicen otra plataforma, pero la cuestión es que deben presentar el deber. Inclusive, mira, aquí te daba la opción de cómo cambiar, ¿no? Hacer uno a uno, ¿cierto? Para borrar, para cambiar puntos de intersección, etcétera, ¿ya? Entonces, inclusive, o sea, si ustedes dicen, vean, profe, a mí se me hace más fácil dibujar en Paint una tabla, no hay problema. Yo no tengo problema, pero la idea es que ustedes presenten justamente los diagramas, ¿ya? Entonces, con eso explicado, vamos a ver rapidito un resumen de lo que vimos la clase uno, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que vimos? Fue la introducción a las bases de datos, ¿no? Vimos un par de videos por ahí donde justamente nos indicaban qué es una base de datos, para qué funciona, de vimos conceptos, la arquitectura, ¿no es cierto? Y componentes y el modelo relacional. Vimos justamente qué era una base de datos, para qué son importantes dentro de lo que es los sistemas informáticos, las bases de datos. Vimos lo que es el sistema de gestión de bases de datos, ¿no es cierto? Hablamos igual justamente de qué tipos de gestión o motores de bases de datos, si es que quieren verlos así, son los que hay. Y justamente habíamos que hay el Postgres, hay el MySQL, MariaDB, el MongoDB, SQLite, pero en sí hay otra cantidad bastante
amplia. Es más, casi innumerable de cantidades de bases de datos que se pueden utilizar, pero estas son las más populares. De hecho, Postgres es de las más populares que hay. De ahí vimos justamente los sistemas, ¿no es cierto?, de gestión de bases de datos, los relacionales, no relacionales y los que son orientados a objetos. Por cierto, ya está corregida la presentación porque habíamos tenido un errorcito aquí en los no relacionales. Está corregido. Luego vimos obviamente la arquitectura y los componentes, ¿no? Lo que es la tabla, lo que son los registros, los que son los campos, dentro de lo que es ya una tabla como tal, ¿no es cierto?, de la base de datos. Vimos lo que era la primary key o llave primaria, la foreign key o la llave foránea, ¿no es cierto? Vimos justamente cuáles son los principios de justamente las claves, ¿no es cierto?, de la foreign key para el tema de integridad referencial. Vimos esquemas y catálogos, que son esquemas y catálogos. Esto después lo vamos a ver más profundamente y como les decía, esta es la parte teórica, pero nosotros después de que entendamos y tengamos claro el concepto, vamos a instalar inclusive Postgres, vamos a hacer una clase donde instalemos Postgres en nuestros computadores y desde ahí poder justamente aplicar los ejercicios que estamos haciendo ahorita en el DB Design o el programa que ustedes quieran, aplicar y justamente ver que quede estructurada una base de datos y en Postgres, justamente una base que puede quedar como disponible. También vimos lo que era el modelo relacional, ¿no es cierto? Vimos el concepto de lo que es la relación. Les decía que casi lo ideal es empezar siempre en este tipo de bases de datos. De hecho, la parte educativa se lleva siempre por el modelo relacional para poder entenderlo. Vimos las características, qué es los atributos, los dominios. Después vimos las restricciones que tiene el modelo relacional, que son básicamente las reglas que tiene el modelo relacional y nos quedamos hasta ahí. Entonces, el día de hoy, igual ya chicos saben cualquier cosa, cualquier consulta, me avisan nada más, ¿ya? Me interrumpen, levantan la mano y de ahí, o me interrumpen nada más y despejamos cualquier duda. Entonces, el día de hoy vamos a ver justamente en la clase de 2 de bases de datos 1 lo que es el análisis de requerimientos y vamos a entender un poco más algo de lo que ya hicimos, justo en la tarea que les había mandado. Esto ya es un modelo entidad de relación. O sea, con lo poco que vimos la clase anterior, con los conceptos que vimos la clase anterior, ya hicimos un diagrama. De hecho, quedó de tarea un diagrama. Y cuando estábamos haciendo justamente el enunciado del ejercicio, avanzamos, hicimos un poquito, creo que hicimos un 50% de la tarea. Entonces, el día de hoy vamos a ver ya más profundamente cómo funciona el diagrama entidad-relación. Y básicamente, como así mismo les decía, en la parte de desarrollo, les decía, estos son los cimientos, chicos. Esto también, el tema de trabajar con base de datos también implica programación. De hecho, más adelante, creo que en la clase 4, ya vamos a ver lo que son los SQLs, los Structured Query Language, que son básicamente el lenguaje con el que yo hago sentencias para programar en la base de datos, para hacer un insert, un update, un delete, justamente un update es una actualización, un insert, un delete, con lo que se trabaja en base de datos, ¿ya? Entonces, bueno, empezamos ahí la clase. Entonces, no recuerden cualquier cosa, me consultan, ¿ya? Básicamente, ¿qué es el análisis de requerimientos? ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezábamos la parte de desarrollo, perdón que llame mucho a colación el tema de desarrollo porque es bastante se relaciona mucho cómo se trabaja o cómo se debe aprender para poder llegar a manejar, ¿no? Eso les digo, acuérdense cuando empezábamos en la parte de pseudocódigo y todo eso, y ahora que ya estamos prácticamente en el nivel intermedio de Python, ya hacemos programas ya de una complejidad decente, una complejidad, yo diría, entre mediana y alta. Lo que nos falta en desarrollo es básicamente aprender la parte de cómo hacer Python orientado a objetos y básicamente ya somos unos expertos en Python si hacemos las prácticas que deben hacer. Entonces, aquí en bases de datos también existe el análisis del requerimiento, donde es básicamente es el mecanismo, el proceso mediante el cual, dame un segundito, ya, es el mecanismo o proceso mediante el cual nosotros tenemos que identificar, tenemos que entender, ¿no es cierto? Y determinar justamente la necesidad del sistema que están pidiendo. ¿Se acuerdan que les decía que justamente
cuando hacemos un desarrollo, nosotros tenemos que entender el requerimiento, que básicamente esto es orientado a resolver un problema, orientado a resolver una necesidad. Entonces, cuando ya dentro del desarrollo empezamos a hablar de que identificamos justamente los componentes, las partes, lo que necesito de un desarrollo, aquí también ya en base de datos empiezo a hacer justamente lo mismo. Entonces, igual que en desarrollo, sin que yo tenga claro cuál es el requerimiento, justamente sin que yo no tenga claro, no comprenda qué es lo que voy a hacer, no me puedo lanzar a hacer justamente desarrollos, no me puedo hacer lanzar a estructurar bases de datos si yo no tengo clara la información que tengo. Porque aquí lo que uno siempre empieza y como ustedes ven, y hoy por hoy, por ejemplo, hay las herramientas como el DB Design, pero antes cuando uno empezaba con bases de datos, lo que primero hacía es coger una hojita y dibujar. Empezar a dibujar lo que ustedes, lo que hoy por hoy les he mostrado en el ejemplo del DB Design. Básicamente esto nosotros lo que hacíamos es dibujar a mano, con lápiz, borrador y la hoja siempre me acordar de la hoja de papel ministro, que como les decía es una hoja de 4 carillas en formato A3, 4 carillas a cuadros. Y básicamente ahí es donde se empezaba a hacer los dibujos. Entonces hoy por hoy tenemos ventajas, ¿no? Como que podemos hacer los dibujos con estas plataformas que básicamente trabajan exclusivamente para el diseño de base de datos o inclusive si yo quiero puedo dibujar en Word, en Excel y como les decía hasta en Paint, pero hay otros programas también que nos ayudan a hacer justamente estos diagramas. Entonces, yo no puedo, como les digo, lanzarme a hacer una base de datos, a levantar o instalar Postgres y de repente ahí en Postgres empezar a hacer cualquier cosa si es que yo no entiendo bien el requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, siempre por lo general les había dicho que es muy interesante empezar a partir de algo haciéndose preguntas, haciéndose cuestionamientos. Entonces, para el tema de base de datos, por ejemplo, uno siempre tiene que tender o lo que tiene que tratar de hacer es contestar estas 4 preguntas que son bien sencillas. ¿Qué información necesita el sistema que estoy desarrollando? ¿No es cierto? ¿Quién va a usar esa información? ¿Cómo se relacionan los datos entre sí? ¿Y qué restricciones tengo? Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se van desarrollando. Entonces, este tema de justamente hacer un buen análisis de requerimientos, ¿no es cierto? Entender justamente, encontrar la respuesta a estas consultas, lo que hace justamente para el tema de bases de datos es que si yo analizo bien, ¿no es cierto? Tengo una buena, es un buen estudio del caso que voy a resolver. Básicamente voy a tener modelos de bases de datos que estén correctos, ¿no es cierto? Bases de datos que sean eficientes y bases de datos que permitan un fácil mantenimiento, porque voy a estructurar bien mis tablas, voy a estructurar bien mis relaciones, voy a hacer bien el tema de mis foreign key, de mis primary key, de cargar bien los atributos, ¿no es cierto? Que van en las columnas. Entonces, eso me va a ayudar si es que yo hago un buen análisis, de que mi base de datos sea una base de datos limpia, una base de datos bonita, que trabaje bonito, que sea óptima, que no me genere justamente problemas, que no me duplique datos, que no me redunde información, de que una consulta que yo realice sea una consulta que pueda responder enseguida, que sea una consulta inmediata, porque justamente lo que hacemos en base de datos es como les decía. Primero, cuando estructuro una base de datos, nosotros lo que hacemos es primero crear una tabla, crear varias tablas, crear la base de datos y luego alimentar esa base de datos con los procedimientos como los insert. Luego lo que yo hago justamente en el transcurso, como los datos cambian, los datos mutan, les hago, son actualizaciones, que son los updates. Y hay casos que se pueden hacer deletes, pero como buenas prácticas dentro de lo que son bases de datos, ya cuando son bases de datos productivas, por temas de auditoría, por temas de control, los deletes por lo general están bloqueados, justamente para que los datos no sean mal manipulados. Eso ya es un tema de cuestiones de ética y políticas propias de cada empresa, ¿ya? ¿Qué pasa si en cambio yo hago un mal análisis? Si yo no le presto atención a esta parte de analizar el requerimiento. Voy a tener data incompleta, ¿no es cierto? Voy a tener, como les decía, datos repetidos, que son redundancias dentro de las bases de datos.
Voy a tener errores en las consultas porque quizás no voy a poder definir bien si es que pedí un campo edad y no defino que sea una variable entera y puede ingresar cualquier cosa, voy a tener justamente errores en consultas y después, obviamente, esto nos genera problemas en los sistemas a futuro, porque básicamente voy a tener problemas cuando ya esté en producción, porque ya una vez una base de datos en producción suele ser un tanto complejo las soluciones que se tiene que dar a estos problemas por justamente tener, haber hecho un mal análisis del requerimiento. ¿Ya? Después, el tema, ¿qué nos ayuda justamente después de que nosotros obtenemos, ¿no es cierto? El análisis. Entonces, a partir del análisis de requerimientos, nosotros ya vamos a estar en la capacidad de identificar justamente cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, cuáles son las relaciones y las reglas de negocio, que esto es súper importante, chicos. Las reglas de negocio es de las cosas que más le tenemos que prestar atención porque básicamente las reglas de negocio definen cómo se comporta la base de datos, ¿ya? Nosotros cuando en la parte técnica ya la elaboramos, ya elaboramos y tenemos que entregar productos, es súper importante que nosotros no seamos proactivos en el sentido de ser imprudentes, porque a veces la proactividad es buena, pero a veces la proactividad nos genera conflictos y nos vuelve imprudentes. Entonces uno siempre tiene que tener claro las reglas del negocio y lo que el negocio quiere para su empresa. Lo que el negocio quiere, lo que el requiriente, nuestros jefes, nuestros clientes quieren para su solución. Entonces es importante que nosotros tengamos muy en cuenta esa parte, ¿no es cierto? Y a partir de eso es básicamente donde yo voy a poder levantar el modelo, ¿no es cierto?, de base de datos que quiero y luego esa la voy a poder implementar. Por eso es importante, ya después cuando justamente se ve ya el tema de cómo trabajas, ¿no? Cómo trabajas con tus clientes, con tu negocio, con tus jefes, eh, con los requirientes, como quieran llamarle a las personas que nos generan la necesidad. Es básicamente, trabajas de la mano con ellos, trabajas de la mano con ellos y tú tienes que, como les decía, hacer comprender, ¿no? O sea, que con las limitaciones que pueden existir tanto de recursos, recursos económicos, recursos temporales, recursos personal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede y lo que puede obtener con lo que se tiene hasta el momento? Entonces, por ejemplo, en este ejemplito chiquito, vamos a manejar ejemplos pequeñitos. De hecho, la tarea también está relacionada con ejemplos pequeñitos. Entonces, mira, aquí te dice cuál es el ejemplo, ¿no es cierto? Un cliente realiza pedidos y cada pedido tiene un producto, ¿no es cierto? Aquí nosotros, de lo que ya revisamos en esto pequeñito, ¿se acuerdan? Más adelante vamos a ver cómo se define cada uno de ellos, las entidades, relaciones y cuáles son las reglas. Entonces, una entidad son objetos principales. De hecho, a veces son los sustantivos que nosotros tenemos. En este caso, una entidad viene siendo el cliente, viene siendo un pedido y viene siendo un producto. Al final, las entidades se convierten en tablas, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante. Vamos paso a paso. Luego nosotros podemos sacar las relaciones. Las relaciones básicamente nos dice cómo una entidad o cómo una tabla, si ya le vamos viendo al diseño, se relaciona entre las otras. Entonces, arriba, por ejemplo, nos dice que un cliente realiza pedidos, ¿no es cierto? Entonces, un cliente realiza pedidos, la relación realiza, por lo general, las relaciones se pueden diferenciar con verbos. Entonces, en este caso, te dice que el cliente realiza pedidos. El verbo realiza me indica que entre cliente y pedidos hay una relación, ¿ya? Y te dice que cada pedido tiene productos. Mira, te dice cada producto, cada pedido tiene productos. El verbo tener, el verbo tiene, es justamente otro que me genera otra relación entre la entidad pedido y la entidad producto. Y hay una regla que nos pone, que viene siendo la restricción. Entonces dice, un cliente puede tener varios pedidos. ¿Bien? Perfecto, eso es una regla que hay. Después, obviamente, de aquí se pueden sacar muchas más reglas. Por ejemplo, yo podría decir que un pedido no puede estar vacío. Es decir, que no puede existir un pedido si no existe justamente un cliente o no existen productos
si es que no podrían existir pedidos si es que tampoco tengo productos. Entonces ahí empiezan a haber más reglas, que justamente eso es lo que nosotros tenemos que como técnicos, ¿no es cierto? Como técnicos, como especialistas, desarrolladores, programadores de estos temas, tener en claro y si es que tenemos dudas, consultar al negocio. O sea, nosotros cualquier cosa, cualquier duda como desarrolladores, como programadores, tanto de software que vamos a utilizar aplicaciones y bases de datos, cualquier duda siempre se eleva al cliente, siempre se eleva al requiriente, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y básicamente, si nosotros, este mensajito, ¿no? Si entiendes bien el problema, el modelo entidad-relación prácticamente se hace casi solo, ¿ya? Porque al final, justo el producto que nosotros tenemos que llegar a tener después de hacer un buen análisis, después de revisar los requerimientos, después de entender los problemas, después de entender lo que tengo que hacer, es justamente levantar esto que vamos a ver, que el modelo entidad-relación. ¿Qué técnicas nosotros podemos utilizar justamente para identificar las entidades? ¿Se acuerdan que hace un rato veíamos que lo importante de que me lleva el análisis de requerimientos es justamente a encontrar las entidades, que son objetos principales, saber cuáles son los atributos, que son las características que tiene cada entidad, cuáles son las relaciones, que son las interacciones que existen entre las entidades y obviamente respetar las reglas de negocio. Pues justamente, ¿cómo encontrar las entidades? ¿No es cierto? Primero, ¿qué es una entidad? Entonces, una entidad es cualquier objeto, el enunciado dice, es un cualquier objeto del mundo real, físico, conceptual, sobre el cual se necesita almacenar información en el sistema. Es decir, puede ser una persona, una cosa, un evento, un concepto. Es cualquier cosa que nosotros necesitemos representar en nuestra base de datos. Y prácticamente las entidades, vamos a ver que son las tablas que se convierten, son las tablas que yo voy a tener en mi modelo entidad-relación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal técnica? Justo les adelantaba hace un rato y les decía que las entidades por lo general se asocian con sustantivos, ¿no es cierto? Sí sabemos la parte gramatical, ¿no? La parte que es un sustantivo, que es el verbo, que es el predicado. Eso ya vimos en el colegio, eso nosotros ya sabemos. Y por lo general siempre se da por sentado que todos entendemos eso. Entonces, básicamente para poder identificar los sustantivos, lo que nosotros tenemos que es analizar cuidadosamente el enunciado del problema, justamente en este caso el requerimiento, como vimos en el ejemplo anterior, era, ¿se acuerdan? Aquí, un cliente realiza pedidos y cada pedido tiene un producto, tiene productos. Aquí ya están los sustantivos, miren, cliente, pedido y producto, ¿ya? Pedidos, acá pedido y pedidos es lo mismo, ¿no? Es el mismo sustantivo, por si acaso no vayan a decir, tengo 4 entidades, cliente, pedidos, pedido y productos, ¿no? Pedidos y pedido es lo mismo. Por eso inclusive dentro de lo que la sugerencia, dentro de las buenas prácticas, cuando uno define entidades que van a ser los nombres de las tablas, uno justamente define siempre en singular, siempre es cliente, pedido y producto. Esta es la forma en la que se debe definir por buena práctica, ¿ya? ¿Qué más? Identificamos los sustantivos, ¿no es cierto? Y de ahí filtramos cuáles realmente deben almacenarse como datos. Por ejemplo, aquí, el mismo ejemplo que tenemos. Un cliente realiza pedidos y cada pedido contiene productos. Entonces, vamos ahí con la identificación inicial, que es algo que ya hicimos en el primer ejemplo. Entonces, identificamos justo los sustantivos, ¿no? Vamos, cliente, pedidos, pedido, que es lo mismo, y producto. Entonces ahí hemos identificado ya en este caso, las entidades. Entonces, estoy seguro para este ejemplo y sin lugar a dudas que tengo 3 entidades, el cliente, el pedido y el producto. En este caso, ¿por qué entendemos y definimos que sí son todos entidades? Primero, porque un cliente tiene información propia, que básicamente van a ser los atributos que tiene esto. ¿Pueden existir independientemente? Sí, porque no dependen, ¿no es cierto? Y la otra es que ellos se relacionan entre sí, son parte de relaciones. Aquí la primera relación que habíamos visto es que cliente realiza pedidos, es decir, cliente se puede relacionar con pedido y pedido contiene productos o tiene productos. En el ejemplo anterior tiene lo mismo.
Entonces aquí, esto de aquí es igual, se relaciona, pedido se relaciona con productos. Entonces, eso ya justamente me ayuda a definir que en este caso, estos son entidades. Entonces, nosotros siempre tenemos que verificar esto. Primero, que tengan información propia. A ver, ¿cliente tiene información propia? Sí, porque el cliente puede tener un número de RUC, un número de cédula, nombres, apellidos, una dirección, teléfonos, correo electrónico, dirección, si dije creo que dirección. Entonces, cliente puede tener información propia. Entonces, puede tener y que nosotros escojamos de ahí que ponemos en la base de datos, ya se define justamente dentro del requerimiento, ¿ya? Entonces, cliente sí tiene información. Pedido. Pedido también tiene información propia. Por ejemplo, un número de pedido, ¿no es cierto? Detalles del pedido, cantidades del pedido. Entonces ya sé y identifico que pedido también tiene su propia información. Y el producto, que al final viene siendo qué es lo que va a contener el pedido. Entonces, el producto, tipo de producto, eh, fecha de caducidad, fecha de elaboración. ¿Qué más puede tener un producto? Puede tener nombre, un código que yo le dé, aparte del ID que debe tener propio, ¿no es cierto? Entonces, como ven, ahí estos tres sustantivos ya tienen justamente información propia. ¿Pueden existir independientemente? Sí, exactamente, pueden existir. Si cliente puede existir sin pedido, pedido puede existir solo sin cliente y sin producto también, y un producto puede existir solo también. Y participan en relaciones, como habíamos visto. Pedido, cliente se relaciona con pedido y pedido se relaciona con producto. Entonces, hasta ahí, clarísimo, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos identificar las entidades, cómo nosotros podemos definir una entidad dentro de los requerimientos que nosotros hacemos. Aparte de eso, recuerden que siempre lo importante aquí es que por más grande que sea el problema, nosotros lo que tenemos que hacer es justamente el problema, tomarlo y dividirlos en problemas más pequeñitos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, una forma, ¿no? A pesar de que este no es un problema grande, ¿no? Este no es un requerimiento grande, es un requerimiento pequeño. Yo podría haber tomado justamente, y perdón que vaya a usar un ratito el Word, voy a abrir una nueva ventana de Word. Yo podría haber tomado este pequeño, pero digamos que lo interpretamos por temas educativos como gran problema. Entonces yo podría haber aquí tomado y dividido esto en dos, ¿no es cierto? Aquí un cliente realiza pedidos y aquí yo hubiese podido dividir el problema. Entonces digo, ok, voy a analizar esta primera parte, ¿no es cierto? Entonces de aquí yo ya digo, mira, un cliente realiza pedidos, perfecto, entonces está clarísimo. Y cliente es un sustantivo, entonces cliente va a ser justamente una entidad. Realiza pedidos es la relación que existe entre ellos. Igual ya vamos a ver que la relación siempre está asociada a un verbo. Y aquí la otra entidad hubiese sido pedido. Listo, dividí el problema en dos, ¿no es cierto? Y de aquí vengo y analizo la siguiente parte. Ah, dice, y cada pedido, mira, aquí se repite, en este caso, la entidad pedido, ¿no es cierto? Porque es otro sustantivo. Y mira, se relaciona con productos con el verbo contiene. Productos también es una entidad. ¿Ya? Entonces de aquí digo, ok, de este gran problema que viene siendo lo que estaba aquí completo, ¿cierto? Entonces digo la parte 1, mi análisis de la parte 1 es hasta aquí, y esto para mí es un análisis de la parte 2, ¿ya? Entonces, estos análisis por separado, al final justamente me van a permitir entender qué es lo que tengo que hacer. Entonces, después digo, ok, para definir las entidades, ¿no es cierto? Entidades, yo tengo y defino y digo, tengo cliente una vez, tengo pedido dos veces, pero solo tiene que ir una, porque no puedo duplicar. Por eso imagínense que yo tenga dos tablas con dos entidades pedido y otro producto. Ahí ya estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error porque estoy haciendo redundancia, mire. Entonces, es suficiente con que yo dentro de esto tenga uno solo y ya tengo depurada mi base, tengo depurada mi modelo, tengo depurada las tablas que voy a hacer. ¿Ya? Entonces, eso es la forma en la que ustedes tienen que realizar los análisis, tienen que justamente entender qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a desarrollar,
¿Qué es lo que voy a implementar? Por eso yo siempre recuerden que les digo, chicos, primero tienen que resolver el problema para luego echar código. Una vez que yo ya haya resuelto el problema en papel, que haya hecho un análisis, que entienda, que sepa bien lo que voy a hacer, ahí recién me voy a meter a hacer líneas de código. Mientras tanto, no. Y una forma que siempre les recomiendo es el problema, cuando ustedes lo vean grande, divídanlos en pedacitos más pequeños y vayan resolviendo cada pedacito. Va a ser mucho más fácil, ¿ya? Y tampoco está mal si ustedes resuelven de uno los problemas grandes, ¿no? Eso ya es un tema ya de cada uno, ¿ya? Entonces, hasta ahí está claro cómo debemos nosotros justamente definir y entender las entidades, ¿no es cierto? Cómo nosotros definimos justamente el tema de la entidad. ¿Está claro? ¿Sí le tienen clarito? Que básicamente a partir de esto es lo que nosotros debemos de entender y vamos a poder manejar mejor los modelos de entidad-relación, que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Avancemos. Entonces, aquí justamente nosotros hay un mensajito que te dice, mira, no todos los sustantivos son entidades. Aquí ya vimos justamente unas reglitas de cómo ver y cómo entender si son entidades. Pero algunos sustantivos no necesariamente son entidades, pueden ser, por ejemplo, atributos, que son las características, en este caso, de la entidad, pueden ser relaciones o a veces inclusive pueden ser datos irrelevantes. Ojo, porque como estamos haciendo un análisis, ¿no es cierto? Un análisis del texto que nos entregan, del problema que tienen, que básicamente viene traducido en lenguaje humano, nosotros vamos a encontrarnos de estos temas de aquí, de que algunas entidades que nosotros, o algunos sustantivos que nosotros quizás podamos definir o entender que son entidades, no lo van a hacer, porque suelen ser atributos, pueden ser relaciones o pueden ser datos que ni nos sirvan, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, en este ejemplito de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que acá en el ejemplo anterior que un cliente puede tener nombre, apellido, cédula, RUC, teléfono, correo electrónico? Esos, si ustedes lo ven, también son sustantivos, pero esos sustantivos forman parte del cliente. Entonces, esos son atributos. Esos son justamente como que características, si quieren verlas, propias de cada, de esta entidad. En este caso, como vemos, te dice, un cliente tiene nombre, correo y teléfono. Mira, aquí te dice el cliente, un sustantivo, tienes un verbo que es tener, ¿no es cierto? Tienes nombre, correo y teléfono. Pero nombre, correo y teléfono no son entidades, porque, por ejemplo, un nombre puede tener alguna otra característica, puede tener algún otro elemento que sea propio del nombre. No, ¿no es cierto? Nombre uno, Daniel, nombre 2, Medardo, punto. Daniel no tiene nada más. O sea, Daniel no tiene, como por ejemplo el cliente, que tiene su nombre, sus apellidos, su correo y teléfono. No, es un sustantivo simple hasta ahí. Correo electrónico. Ok, el correo electrónico yo tengo ingreso, pero no tengo nada más. Correo electrónico no tiene otra característica, ¿no es cierto? En este caso que estamos viendo. Y teléfono. Teléfono, hoy por hoy la mayoría de, cuando uno otorga un número telefónico es el celular. Teléfono tampoco tiene otro. Entonces, justamente viene el análisis y digo, ok, cliente es la entidad, porque básicamente cliente, nombre, correo y teléfono son atributos de cliente. Entonces, mira, nombre, entidad no es, correo tampoco es entidad, teléfono tampoco es entidad, son atributos, ¿ya? Entonces, miren, recalcando, ¿no? Lo que estábamos justamente viendo anteriormente. ¿Cómo se decide si es una entidad? ¿Cómo se decide si ese sustantivo sí es entidad? Primero tiene identidad propia, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos almacenar esto como un registro, se relaciona con otros objetos y esto es lo más importante, puede tener varios atributos, uno o varios atributos. Con que ya tenga un atributo diferente del ID, ojo, y diferente del primary ID, de la primary key, ¿no es cierto? Diferente de esa es uno más y ya eso se convierte en entidad. Ya tenemos dos tipos de entidades. Básicamente son las entidades fuertes y débiles, si los quieren ver así. Pero básicamente es una entidad fuerte es que depende por sí sola. Por ejemplo, cliente y producto. Y una entidad débil es básicamente otra entidad, pero depende de otra entidad, ¿ya? Entonces, un ejemplo es el talle del pedido.
porque básicamente detalle de pedido depende de lo que nosotros justamente tengamos tanto como parte del producto como parte de la información del cliente. Entonces es una tablita que depende de otras tablitas o entidades si quieren verlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas, no es cierto? Usar nombres en singular, ya les había dicho, ¿no es cierto? Se pone cliente, no se pone clientes. Se evita tener justamente tener duplicados, ¿no es cierto? Cliente puede ser igual a usuario. Entonces, si significan lo mismo, se utiliza cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ser claros y entender, ¿no? De que, por ejemplo, si por ahí yo estoy acostumbrado a las personas, ponerles persona, usuario, no sé, no se me ocurre otro nombre más, o cliente, los tres significan lo mismo, no voy a poner tres veces el campo para que se llene quizás con la misma información. Porque cliente va a tener nombre, apellido, cédula, RUC, teléfono. Usuario va a tener nombre, apellido, cédula, RUC, teléfono. Quizás a este se le aumente un nombre de usuario, ¿no? La típica de que, por ejemplo, yo me llamo Daniel Medardo Garzón Andrade, por lo general mis usuarios son Daniel-EC. Entonces, ese puedo aumentarlo como un campo, puede ser un campo de los dos, ¿no? Entonces, si significan lo mismo, no debo duplicar. Entonces, las claves primarias, como siempre como habíamos visto en la clase anterior, se definen desde el principio y cada entidad tiene su propia llave primaria. Acuérdense de eso, cada entidad tiene su propia llave primaria, ¿no es cierto? Su clave llave primaria, como quieran llamarle, que es básicamente la PK. Y esto de aquí se valida con las reglas del negocio. Entonces es importante en cada paso que nosotros demos justamente el tema de validar con el negocio. Entonces, el negocio nos puede ser dentro de esto, a veces sí, o sea, nosotros como técnicos a veces pecamos o pensamos que el cliente es tonto, que no entiende, pero no es así, no debemos hacer eso, no debemos eh, pecar en eso pecar en eso y subestimar a nuestros clientes, ¿ya? Porque mientras más de la mano trabajemos con nuestros clientes, con nuestros jefes, con nuestros clientes, va a ser más fácil para nosotros de entregar un producto final. Es importante la comunicación, chicos, de aquí, y esto de aquí es por experiencia propia. Es importante la comunicación con su contraparte del negocio, contra su cliente, porque si ustedes cogen el requerimiento y como todos poderosos creemos que podemos resolver sin necesidad de ayuda, estamos cometiendo un error, porque vamos a llegar al final con un producto que nosotros hayamos entendido en nuestra, valga la redundancia, en nuestro entendimiento, pero al final puede ser que no es lo que quería el cliente y nos toque darnos media vuelta después de meses, semanas, meses de trabajo recién ahí asentar lo que en verdad quería el cliente. Entonces, por eso es importante, chicos, y eso, como les digo, es un tema, una recomendación ya muy a nivel personal y de lo que la experiencia, el tiempo de justamente trabajar en esta área de tecnologías me ha brindado. Trabajen de la mano del cliente, no subestimen a sus clientes, ¿ya? Si ustedes tienen una persona que sea el nexo, si digamos ustedes no son las personas que hablan directo con el cliente, ustedes con esa persona, con ese equipo que sea el nexo con el cliente, deben trabajar muy de la mano. Si ustedes tienen dudas, no asuman, no cometan el error de asumir las cosas. Si tienen dudas, pregunten. ¿Ya? Como siempre digo, no existe pregunta tonta. Más bien tonto es el que no pregunta. Ojo, chicos, con eso, ¿ya? Entonces, así es Sí, como profe. nosotros... Mande Darwin, dime. No, sí tienes razón, Ah, porque ya, chévere. Pensé que ibas a preguntar algo, amigo, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ¿ya? ya Pilas con esos algo detallitos. me queda. Y Ya, pilas con eso, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya sabemos cómo definir las entidades, ¿no es cierto? Ahí tenemos clarísimo cómo tenemos que definir, cómo tenemos que controlar. Y esto es práctica, chicos, esto es práctica. No les estoy diciendo que de la noche a la mañana ustedes van a ser expertos en definir esto, pero esto es práctica, ¿ya? Por eso el tema de deberes, y como siempre les digo, no se queden con lo que aquí les indicamos. Siempre vayan un poquito más, practiquen un poquito más, ejerzan un poquito más, investiguen un poco más, ¿ya? Entonces, vamos a ver en cambio ahora cómo yo identifico las relaciones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que al principio habíamos visto justamente en la parte esta que nosotros dentro del análisis tenemos que también identificar relaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo identifico relaciones? Primero, ¿qué es la relación? La relación es la representación de cómo interactúan
cómo se relacionan, cómo se vinculan dos o más entidades, ¿no es cierto? Dentro de un sistema, dentro del desarrollo que vamos a hacer. Imagínense, aquí hablamos ya de sistemas, ¿no? Cuando ya hablamos del desarrollo con una aplicación y una base de datos, ya son sistemas ya, porque básicamente ya mi aplicación no puede vivir sola sin una base de datos, entonces ya hablamos de un sistema. Entonces, básicamente, la relación me indica cómo se conectan los datos en la base de datos, cómo se conectan. Imagínense qué importante que es entender esto, porque ya me está diciendo, ok, ahora los sustantivos que vimos que son las relaciones que al final terminan haciendo las tablas, aquí me van a indicar justamente las relaciones, cómo se conectan entre ellos, o sea, cuál es la relación, cómo yo tengo que conectarme, a dónde tengo que ir. ¿Se acuerdan que hace rato empecé a lanzar por lanzar líneas? Entonces, supónganse, aquí puede haber otra tabla, ¿no es cierto? Entonces, es un puro ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, ok, yo aquí empiezo a entender que, por ejemplo, esta tabla que está aquí se tiene que relacionar con esta tabla que está acá, ¿no es cierto? Solo por poner ejemplos. Y por acá yo voy a tener otra tabla que se va a relacionar por acá. Y digo, ok, esta se va a relacionar con esta tabla de aquí, ¿no es cierto? Inclusive después vamos a ver cuáles son estas relaciones de uno a muchos o muchos a muchos. E inclusive se puede venir y relacionarse con esta tabla de acá. Y pero justamente eso me va a permitir más adelante analizar cómo son las relaciones, cómo es que estas relaciones tienen que ir, porque puede ser que aquí yo estoy cometiendo un error y digo, ok, yo no necesito esta tabla de aquí, entonces yo borro esta tabla, como decimos, el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Borro esta tabla y la relación hasta ahí está bien. Y es más, ya, sin esa tabla yo ya voy a unir esta tabla con esta acá, esta entidad con esta entidad de acá. Y así es como yo voy depurando, así es como yo voy limpiando mi base de datos. Primero mi modelo entidad-relación, que luego se va a convertir en mi base de datos, ¿ya? Entonces, es muy importante justamente cómo definir la parte de la relación. Y lo que les decía, la principal técnica es identificar verbos. Aquí es donde yo tengo que buscar y después de que leo bien el enunciado, busco los verbos, que básicamente los verbos ustedes saben que son acciones. Y esas acciones por lo general conectan, como dice ahí, con sustantivos, es decir, los verbos me conectan con entidades. Entonces, miren, volvemos a nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Ya tenemos la regla clave, ¿no? Entidad igual a sustantivos, relaciones igual a verbos. Entonces, vamos a nuestro enunciado que tenemos, a nuestro súper problema. Un cliente realiza pedidos y cada pedido contiene productos, ¿no es cierto? Entonces, ya identificamos hace un rato y quedamos claros que estos son los clientes, ¿no es cierto? Perdón, que las entidades son cliente, pedidos, pedido y productos. Ahora buscamos los verbos. Entonces buscamos un cliente realiza pedidos. Mira, aquí está un verbo, el verbo realizar en infinitivo, ¿no? Pero por lo general aquí están conjugados ¿cómo es? En tercera persona, creo. Realiza pedidos. Un cliente realiza pedidos. Aquí ya tengo una relación, mira. Tengo una relación entre cliente y pedido a través del verbo realiza. Va uno. Otra relación, aquí y cada, aquí no hay nada. Pedido contiene, mira, el verbo contiene, ¿no es cierto? El verbo contener. Pedido contiene productos. Y mira, tengo la otra relación, mira, tengo pedido contiene productos. Y aquí ya tengo las relaciones. Y aquí ya tengo yo cómo se conectan las bases de datos. Entonces, si queremos verlo como ejemplo, ¿no es cierto? Voy a volver al Draw un ratito para mostrarles. Entonces, ahorita sí les vamos a poner nombre. Primero, déjenme poner uno nuevo. Entonces, una Postgres. Entonces yo tengo mi primera aquí, ¿no es cierto? Tenemos la primera que decíamos, según el ejemplo de acá, que tenemos cliente. Entonces, mira, ya tengo mi tabla cliente, ¿no es cierto? Con el ID, el PK, ¿no es cierto? El primary key o el ID. ¿Se acuerdan que les decía que esta llavecita amarilla significa que es el primary key? Entonces ponemos el ID cliente. Si quieren es así, o si quieren pueden ponerle, a veces nosotros le ponemos así, cliente ID. Aquí por lo general, por lo que es en español, ¿no es cierto? Y por ahí le dejamos dos columnas más, que son los atributos que ya vamos a ver también. Entonces tenemos el otro, ¿cierto? Que era
según el ejercicio, es pedido, la otra tabla, pedido, ¿no es cierto? Igual, tenemos nuestro otro aquí para alinearle. Vamos a poner un poquito más lejos. Ya, por ahí. Cliente, igual, le ponemos el ID, ¿no es cierto? Pedido ID. ¿Ya? Y igual le aumentamos unos dos atributos, aunque no les pongamos ahora. Y luego tenemos la otra entidad que es producto. Entonces, igual, hablamos y tenemos nuestra otra tablita, nuestra otra entidad, ¿no es cierto? Porque el modelo es entidad-relación, donde es producto. ¿Ya? Igual, le ponemos el producto ID. ¿Ya? Y le cargamos un par de atributos. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestras entidades. Y ahora estamos viendo las relaciones. Mira, te dice, cliente realiza pedido. Perfecto, un cliente puede realizar un pedido. Perfecto, vamos a hacer una relación 1 a 1 por el momento, ¿ya? Entonces hacemos una relación 1 a 1. Después, a ver, espérenme, lo voy a borrar esto de aquí porque los vamos a hacer directo con las primary por el momento. Porque, bueno, no importa que esté ahí. Después vamos a definir justamente a qué dato, o entre qué atributos se deben hacer. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a hacer igual que sea 1 a 1, ¿no es cierto? Porque es hasta donde nosotros entendemos y cómo está. Y ya está, mira, la primera relación. Justamente de este enunciado chiquito, y si quieren verlo así, de este análisis que hacemos en partes, de esta parte 1, nosotros ya tenemos nuestra primera parte del modelo entidad-relación del problema que estamos resolviendo. Y ahora, vamos con la segunda. Pedido contiene productos, es decir, que la tabla de pedidos o la entidad de pedidos se relaciona con productos. Perfecto. Entonces, como no tenemos más directrices, vamos a hacer justamente quitar también sea un modelo 1 a 1. ¿Ya? Entonces estamos 1 a 1 y mira, ya está establecido ahí. Quizás nos falta afinar, por ejemplo, el tema, ¿se acuerdan de que decíamos de cuando existe una relación 1 a muchos? Ya vamos a ver más adelante. Tiene que venir la primary key de cliente a donde esté el muchos, que en este caso va a ser pedidos, se vuelve una foreign key. Y de igual forma en el otro ejercicio, pero vamos avanzando paso a paso, ¿ya? Hasta ahí ya tenemos y entenderíamos que está resuelto el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se identifica correctamente una relación? ¿No es cierto? Primero, una relación existe si conecta dos o más entidades. Ah, bacán, mira, puedo conectar dos o más entidades. Es decir, que puede que por aquí salga, digamos, una tabla, ¿se acuerdan que decíamos una entidad débil? Podemos poner aquí una tablita débil que se llame detalle pedido. Es solo ejemplo, ¿ya? Detalle del pedido, ¿no es cierto? Y aquí ponemos detalle ID. Entonces, mira, mi enunciado, ¿qué me dice? Que yo puedo conectar una entidad con uno o varias entidades. Entonces, yo puedo sacar de aquí una conexión con esta otra entidad de acá. Igual pongámosle que sea de 1 a 1. Después, según como vayamos leyendo, se va arreglando esto. ¿Ya? Entonces, mira, tengo una entidad que se relaciona con una o más entidades. Entonces, esa ya es una relación. Eso ya es una relación correcta. ¿Qué más? Representa una acción o asociación. Mira, te dice justamente, como veíamos anteriormente, que representa, ¿no es cierto? Mira, aquí realiza pedido, contiene pedido. Entonces, en un ejemplo nos dice, ¿no es cierto? Representa una acción o asociación. ¿Qué más? Tiene significado dentro del sistema, obvio, ¿no es cierto? Porque básicamente nosotros necesitamos representar eso, es importante que estén ahí. Imagínense que del enunciado que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? No le hagamos caso al pedido contiene productos, ¿no es cierto? Digamos que contiene, decimos, este es un verbo que lo desecho, que no me parece y bajo mi criterio y mi proactividad digo que no va. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es de nuestro diseño, eliminando esto que está aquí. Es decir, no le voy a parar bola a la relación que contiene producto, ni tampoco a la entidad producto y elimino. Entonces ahí ya vienen los problemas, ¿no? Como les decía, por nuestra proactividad que se vuelve imprudencia, nosotros estamos cometiendo un error. Entonces sí necesitamos nosotros justamente identificar todo lo que tenga un significado importante dentro del sistema. ¿Y qué más puede tener cardinalidad?
Ya vamos a ver qué es la cardinalidad, ¿ya? En este ejemplo, por ejemplo, puede ser uno a muchos o muchos a muchos. Ya vamos a ver. ¿Qué más? No se debe confundir relaciones con asignación de atributos. Ojo, por ejemplo, el verbo tiene, ¿no es cierto? En este caso, me dice un cliente tiene nombre. Puede que cliente sí es una entidad, ¿no es cierto? Pero nombre, como habíamos visto, es un atributo, porque es una característica del cliente. ¿Podría ser nombre una entidad? ¿Qué opinan, chicos? ¿Nombre podría ser una entidad? ¿Puede tener quizás más atributos nombre? Yo digo que no. O sea, para mí nombre es un sustantivo que se queda ahí y no tiene más atributos. Entonces, ojo, aquí hay un verbo, sí, es cierto, hay un verbo. Pero este verbo básicamente no me indica una acción. Quizás una asociación porque dice tiene nombre, pero aquí cliente es justamente, en este caso viene siendo cliente la entidad principal. Es decir, viene siendo el que va a tener como atributo nombre. Entonces, mira, cliente, en el ejemplo, ¿no es cierto? Cliente es la entidad, nombre es un atributo y tiene no indica una relación real. Si bien es cierto, me indica que tiene que ver como una pertenencia, pero no es una relación real, porque nombre va a estar acá. Mira, cuando nosotros hacemos nuestro diseñito, ¿no es cierto? Vamos a tener dentro de cliente ID, vamos a tener nombre. Aquí, perdón, es con M. Nombre. ¿Ya? Y este, por ejemplo, a nivel de base de datos no va a ser un int, sino puede ser un varchar. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes se imaginan que puede existir una tabla nombre para decir y quitarle justamente romper eso que nos está diciendo esa restricción? ¿Existirá una tabla nombre? Yo digo nombre, no sé, para mí no debería haber. ¿Puedo tener un nombre ID? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo un nombre ID. ¿Qué otro atributo puedo tener? ¿Qué otro atributo? Y me dicen quizás desarmar esto así. Este ejemplo que les voy a poner, por ejemplo, nombre uno. Vamos a tener, por lo general tenemos dos nombres, ¿no es cierto? La gran mayoría. Tengo un apellido uno, ¿no es cierto? Tengo un apellido dos. Ok, hoy por ley, por si acaso, no pueden tener solo un apellido, ¿no? Así es que cuando tengan que reconocer a sus hijos, no pueden, las madres ya no pueden ir a reconocer solo con un solo apellido. Varchar, este es un varchar, ¿no es cierto? Si queremos ser más detallistas, pero en eso vamos a ver después. Esto no le paren mucha bola ahorita, ¿ya? Sino que ya hay que irle dando como que lógica y por sentido hay que ir cargando las cosas, ¿ya? Entonces, esta tabla nombre, ¿creen que esté bien creada? ¿Creen que puede existir? Está bien que la hagamos y está bien que quizás se relacione con esta de aquí. Déjenme le paso acá esto. Ah, no me deja, bueno. ¿Creen que puede existir? Yo digo que no. Porque yo estos atributos que tengo aquí, yo tranquilamente los puedo cargar acá y le quito la innecesaria, y le quito justamente ese tema, ¿no? De tener innecesariamente una tabla, que lo que único que va a hacer, si yo tengo una tabla que puede cumplir las mismas funciones dentro de esta entidad, es justamente hacer más dificultosas, ponerle más dificultad y demorar más las consultas. Entonces, miren, yo con esto que hice acá. Entonces digo, ok, y justamente cumplo lo que primero me decía, ¿no? Que no tengo que duplicar tablas, que no tengo que hacer tanta redundancia. Y mira, aquí digo cliente tiene nombre, nombre sí es un atributo, porque justamente yo nombre, apellido puedo cargar dentro de esto. Y con eso yo, si elimino esta tabla, ¿no es cierto? Déjame la elimino, sí, ya no tengo la otra tabla. O sea, ya quito esa tabla. Entonces, nombre no puede ser tabla. O sea, ahí sí ya queda mucho a veces a criterio de lo que nosotros definamos, ¿ya? Entonces, por ahí el ejemplo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta? Ya, ya saben, me interrumpen, ¿ya? Entonces ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo identificar correctamente, ¿ya?
Entonces, de ahí justamente tenemos que, de las relaciones que tenemos, ver cómo son los tipos justamente de la participación. Entonces, básicamente la relación binaria, ¿no? Que es la más común, que es entre dos entidades, cliente-pedido, ¿ya? Pero también existen las relaciones ternarias, que básicamente es entre tres entidades. Es decir, puedo tener un triángulo entre las tres, es decir, alumno se relaciona con profesor y profesor se relaciona con alumno. Es decir, imagínense un triángulo y en cada vértice del triángulo pongan esas entidades, ¿ya? Después igual vamos a ir viendo que ese tipo de relaciones, las ternarias, hay momentos que es necesario romperlas justamente para que no existan bucles ahí dentro de las bases de datos. Ya, las relaciones y la regla del negocio. Básicamente las relaciones deben responder a reglas como, ¿no es cierto? ¿Cuántos participan? ¿Es obligatoria la relación? ¿Puede repetirse? Entonces, miren, aquí viene justamente algo que nos va a llevar a lo que es la cardinalidad. Entonces, ¿un cliente puede realizar muchos pedidos? Sí. ¿Un pedido pertenece a un solo cliente? Sí. ¿Han visto casos donde un pedido pertenezca a dos clientes? O que un pedido, digamos, en una tienda que uno facture, pueda hacer la factura a nombre de dos personas. ¿Han visto algún caso de esos? Yo tampoco, yo tampoco he visto. O sea, cuando uno da factura, no es que dice, verá, póngale la factura a nombre mío, en este caso, digamos, a nombre de mi esposa y a mi nombre. No, ahí te dicen, solo puedo poner un RUC. Lo que puedes hacer es dividir en dos facturas, pero una factura es para una persona y una factura es para una persona, factura entendiéndose como pedidos. Entonces, está bien esa regla. Entonces, cumple la regla del negocio, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, las buenas prácticas que debemos tener, ¿no es cierto? Nombrar relaciones con verbos en singular, siempre validar el contexto del problema, definir desde aquí la cardinalidad. Justamente esta palabrita quiero que ya le vamos a poner más énfasis porque vamos justamente ya a entender qué es lo que es la cardinalidad, qué es lo que hace la cardinalidad. Y justamente viene de esto, cuando decimos un cliente puede realizar muchos pedidos, uno a muchos, mire. Un pedido pertenece a un solo cliente, ¿no es cierto? Uno a uno, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante. Y evitar justamente relaciones innecesarias, es decir, hacer relaciones innecesarias que nos pueden hacer caer en bucles, ¿ya? ¿Qué son las reglas del negocio? Básicamente es lo que les decía hace un rato. Las reglas del negocio son las condiciones del requerimiento, son las restricciones, son las políticas, son las prohibiciones de lo que no debemos hacer, porque básicamente esto nos va a describir la función de nuestro sistema y cómo se van a relacionar los datos. Por eso les decía que es absurdo que nosotros no trabajemos de la mano o con el requiriente o con el enlace del requiriente. Nosotros sí o sí necesitamos trabajar de la mano con ellos. O sea, ahí sí, si digan, si no son buenos para comunicarse, si nosotros somos personas introvertidas que no nos gusta hablar, nos va a tocar, o sea, nos toca. O sea, de hecho, yo en algún momento me consideraba introvertido hasta que empecé a trabajar y me tocó trabajar con full gente, ya, dejé de ser introvertido. Ya en el colegio puedo decir que me consideraba introvertido. Pero bueno, entonces sí necesitamos comunicarnos, porque básicamente dentro del análisis de requerimiento, las reglas que nos da el negocio es justamente lo que nos va a permitir saber qué puedo hacer, qué está permitido y no dentro de tanto del sistema como de la base de datos. Porque les vuelvo y les repito, si nosotros cogemos un requerimiento y nos creemos lo suficientemente sabios e inteligentes para resolver lo que está ahí sin necesidad del cliente, les garantizo un 99.9% de fracaso. Porque los requerimientos, créame, en 12 años que voy en el CERCOP justamente trabajando con requerimientos, no hay un requerimiento, creo. Uno. Alguna vez llegó donde no hice mayor observación y mayor corrección porque se parecía a este enunciado de aquí. Era un requerimiento chiquito. Pero cuando son requerimientos grandes, créanme que todos los requerimientos se corrigen, se hace la versión uno, la versión 2, la versión 3, el alcance uno, el alcance 2, el alcance 3, de lo que se quiere hacer.
Porque muchas de las veces el requiriente dentro de su primer requerimiento no considera todas las restricciones, no pone todas las condiciones, no nos dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer, sino que cuando de estas reuniones que les digo que deben tener, de estas dudas que deben despejar, empiezan a salir estas aclaraciones donde dicen, ah, ¿sabes qué? Un cliente puede tener, no, un cliente, por ejemplo, aquí dicen, un cliente puede tener muchos pedidos. No, ¿sabes qué? Un cliente solamente puede tener un pedido. Entonces, un cliente, un pedido, ok. Y de ahí vienen más restricciones, ¿no? El cliente puede hacer otro pedido cuando pague, cuando se despache, cuando se pague el primer pedido. Entonces, ahí empiezan a salir reglitas, cositas, detallitos, donde justamente tenemos que ir afinando nuestros programas, nuestros sistemas y nuestras bases de datos. ¿Ya? Entonces, y a pesar de eso, les digo, y a pesar de que ya digan ustedes, pucha, este requerimiento quedó súper pulidito, las reglas están clarísimas, las condiciones están clarísimas, las restricciones están claras, créanme que cuando saquen a producción, les van a decir, oye, ¿y si le ponemos aquí este controlcito más? ¿Y si le ponemos por aquí este campito más? O sea, nuestros requirientes como son personas, ¿no es cierto? Y muchas de las veces, muy pocas veces tus clientes son técnicos, ellos asumen que, por ejemplo, el ponle el botoncito es como coger y dibujar un botón. Y ellos no saben que por detrás hay programación, que por detrás hay condiciones que cumplir, hay reglas que cumplir, hay modificaciones en las bases de datos que hay que hacer. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer justamente que se entienda eso de ahí. Entonces, miren, volviendo, ¿no es cierto? Nosotros las características de las reglas del negocio es, miren, tienen que ser claras y específicas, ¿no es cierto? Se basan en el contexto real del sistema, es decir, no podemos, por más que digamos en sistema se hace todo, sí hay que decirle, oye, no te puedo fabricar un platillo volador, me alcanza para hacerte una avioneta, ¿ya? Ver cómo se relacionan las entidades entre sí, ¿no es cierto? Y aquí básicamente dentro de las reglas del negocio se definen cantidades, obligatoriedades, restricciones. Básicamente esto es lo que nos da las reglas del juego que nosotros tenemos que hacer, del desarrollo que nosotros tenemos que hacer. Por eso creo yo, muy a mi criterio personal, que es súper importante esta parte. Por eso les recalco y les hago énfasis, chicos, y ojo, que son errores que yo he cometido, son pecados que dentro de esto de aquí, que nos queremos, cuando ya salimos, al menos cuando salimos ya de las instituciones educativas, queremos salir y pensamos que nos vamos a devorar el mundo con lo que hemos aprendido y hemos conocido y a veces pecamos de creernos los súper expertos en eso. No, chicos, con calma, con pausa, siempre tenemos que poner los pies sobre la tierra y aceptar, a veces sí, a veces uno se da recomendaciones, no te aceptan, ok, nos toca aguantar y seguir. Pero básicamente es importante la comunicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de este ejercicio, ¿no es cierto? Un cliente puede realizar varios pedidos, pero cada pedido pertenece a un cliente. Este ya es un enunciado y es una regla. Entonces, mira, aquí ya tienes una regla del negocio. Por ejemplo, tienes primero la entidad, cliente y pedidos, ¿no es cierto? Y te dice que cada pedido se repite, pertenece a un solo cliente. Entonces, tengo aquí la entidad cliente, la entidad pedido y justamente la relación realiza. Pero esta regla que te pone el negocio que te dice un cliente puede tener muchos pedidos, pero un pedido pertenece a un solo cliente, nos da la relación justamente de uno a uno, que vamos a ver justamente, vamos a ver ya más adelantito cómo se definen y cómo se resuelven y cómo son las relaciones, ¿ya? Con la cardinalidad. Ya, entonces hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto, chicos? Ya tenemos claro, ¿no es cierto?, cómo definimos la entidad, cómo definimos la relación. Ya sabemos qué son los atributos, que básicamente son detalles que pertenecen a las entidades. Pues ahora vamos a ver justamente después de las reglas del negocio, vamos a ver justamente la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Básicamente es la definición de cuántas veces se relacionan las entidades. Es decir, cómo me relaciono una entidad con otra entidad después de haber definido que existe una relación verdadera, ¿no es cierto? Entonces, básicamente en este ejemplito vamos a ver, un estudiante puede inscribirse en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes. Miren,
Aquí ya vemos una relación de muchos a muchos, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas de participación? ¿No es cierto? Indican si la relación es obligada o no. Entonces, por ejemplo, todo pedido debe tener un cliente, obligatorio. Un cliente puede no tener pedidos, es opcional, ¿no es cierto? Es decir, por eso les vuelvo y les repito y les voy a recalcar, es importante entender las reglas del negocio, tener clarísima justamente cómo el negocio interviene, qué es lo que el negocio quiere de nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que presentar, ¿no es cierto? Entonces, las reglas de restricción básicamente son condiciones, ¿no es cierto?, adicionales del sistema. Básicamente, volviendo con los ejemplos, hay que saber leer bien. Un cliente no puede tener más de 5 préstamos activos. Mira, ahí hay una restricción. Un producto debe tener un precio mayor a cero, otra restricción. Y básicamente los errores que nosotros cometemos, que nosotros dentro de, como les decía, de nuestra sabiduría, inteligencia, a veces cometemos, es que no se definen bien las reglas del negocio, asumimos, ese es un pecado que no podemos cometer dentro de la parte de desarrollo, no podemos asumir. A veces ignoramos restricciones reales, ¿no es cierto? Por no preguntar, por quedarnos callados. No consideramos obligatoriedades y diseñamos relaciones incorrectas por no interpretar bien, justamente por no comunicarnos bien. Entonces es importante la comunicación. En esta clase es fácil absorber el conocimiento de cómo yo hago una entidad, ¿no es cierto? Cómo defino una entidad, cómo yo identifico un atributo, cómo yo identifico una relación. Pero lo importante para mí es de esta partecita de aquí, de la comunicación. Y eso es lo que les quiero recalcar. A veces hasta por vergüenza, no preguntamos, ¿no es cierto? A veces hasta por vergüenza decimos, capaz que esto significa eso". No, 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 no digamos el capaz. Como les digo, si tenemos dudas, preguntemos. Vamos y decimos, ok, ya cuando estás en proyectos grandes hay un project manager, un PMO. Entonces vas y dices, oye, no tengo claro esta parte de aquí. Así parezca tonto, chicos. Por eso les digo, no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta. Entonces van y pregúntense, oye, esto de aquí necesito que me ayudes a interpretar. O si tenemos conexión directa con justamente el requiriente, vas donde el requiriente y le dices, oye, amigo, esto de aquí no entiendo. O sea, por más tonto que parezca, ayúdame a definir bien, quiero entender bien. Entonces ahí él te va a decir, ¿sabes qué? Lo que quiere decir esta parte es que yo quiero que, por ejemplo, un cliente no puede tener más de 5 préstamos activos. Ya, ya, o sea, puede tener solo 5 préstamos activos, pero puede tener uno, dos, tres préstamos inactivos o préstamos cancelados o préstamos pagados, sí, pero activos solo 5. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buenas prácticas, ¿no es cierto? Escribir las reglas en lenguaje claro, ¿no es cierto? Validar con el usuario o cliente, importantísimo. Documentar todo esto antes de empezar con el diseño del modelo de la entidad relación. ¿No es cierto? A pesar de que sí podemos modificar en el camino, mientras vayamos avanzando y no hayamos sacado a producción todavía, podemos hacer correcciones. Y básicamente aquí es donde vamos a usar todo esto de aquí para definir las cardinalidades, que ya vamos a ver. Aquí los chicos, no coman ansias, vamos paso a paso. Como se acuerdan que les decía, mi jefe me decía alguna vez, el elefante se come por pedacitos. Entonces vamos. Hasta ahí, entender bien la parte de los requerimientos y las reglas del negocio, donde básicamente para mí las reglas de negocio se hacen bien cuando a mí me entregan un requerimiento, primero leer bien el requerimiento y luego despejar todas sus dudas. Pregunten, por ejemplo, hay un chico en mi equipo de trabajo, donde justamente es uno de los chicos nuevos que llegó. Él pregunta todo. Está hablando y está haciendo una exposición el requiriente de justamente el negocio de un requerimiento y él pregunta todo. Y hay veces que la gente como que se molesta y dice, ya, pues, o sea, quizás nosotros entendamos, ¿no? Porque ya estamos un poquito más de tiempo, pero es chévere verlo y levanta la mano y dice, oye, por ejemplo, ¿y el cliente qué pasa si es que quiere un sexto préstamo? Ya sabes qué, para que tenga un sexto préstamo activo debe pagar uno y paga el uno y después ya puedes activar el otro. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué pasa si un precio tiene un valor de cero? ¿O qué pasa si un producto se queda sin stock? Entonces, esas cosas, créanme, chicos, es lo que les va a salvar después de no cometer errores, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos el tema de las entidades, de los atributos, de las relaciones, de entender las reglas del negocio, podemos pasar recién a hacer justamente el tema de diagrama entidad-relación. Justamente es
algo de lo que ya les había dicho, nosotros por ahí medio ya nos adelantamos justamente con lo que estábamos haciendo el deber anterior, con los ejercicios así rapiditos que hacemos aquí. Entonces, eso es el modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Es un diagrama, es un dibujo, es una gráfica, es un tema conceptual de la estructura de la base de datos. Ojo que hasta ahorita no hablamos de motor, ¿no? Por ahí, la única vez que hablamos de motor de base de datos es porque aquí el DB Design, el rato que pongo un nuevo proyecto, me dice escoge un motor, ¿no es cierto? Ok, escogemos Postgres, podría haber sido MySQL, cualquiera, pero todavía no estamos trabajando en el motor de la base de datos. Estamos todavía un chancecito lejos de poder trabajar con el motor de la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, antes de nosotros lanzarnos a hacer nuestra implementación en un en un motor de base de datos, en un Postgres, un SQL, un MariaDB, un MongoDB, perdón, tenemos que hacer este diagramita, ¿ya? Hoy, como les digo, tenemos la ventaja de que gracias al Internet tenemos páginas como DB Design, donde no podemos hacer justamente modelos de bases de datos sin tener que hacer en papelito, pero si se sienten cómodos, como a la vieja escuela, como yo a veces, como tengo mi cuadernito, entonces en el cuadernito rayo rapidito en la reunión, ¿no? Porque a veces estar en una reunión con computadora y ponerse a dibujar ahí no sale. Y bueno, el papel aguanta todo. Entonces un cuadernito empezarán a dibujar, ¿ya? Entonces básicamente el modelo entidad-relación lo que nos permite es visualizar cómo se organizan los datos y cómo se relacionan entre sí. Entonces miren, aquí vamos un poquito más abajo y hablamos de datos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos justamente y entendíamos y les decíamos que a partir de este punto nosotros ya no podemos confundir datos con información? ¿Se acuerdan que les decía ese concepto, no? De qué es el dato, qué es la información. Quizás hasta antes de esa clase les decía que estaba bien que confundan y digan, entiendan o digan que datos es lo mismo que información. Pues no. ¿Se acuerdan que les decía que datos básicamente es la materia prima para yo poder tener información? Es decir, yo cojo datos, recolecto datos, proceso datos y obtengo información. Que básicamente la información hoy por hoy es un gran elemento para la toma de decisiones. Entonces, datos e información es diferente, ¿no? Siempre recuerden ese concepto, chicos. Ustedes ya no pueden técnicamente, como profesionales que van a ser del área técnica o profesionales que ya son del área técnica, no pueden confundir datos con información. El dato es crudo, el dato es información recolectada, información sin procesar, que yo cargo en mi base de datos y justamente es importante esa parte de ahí que veíamos hace rato, ¿no? De estructurar bien una base de datos, de estructurar bien mis tablas, mis atributos, mis relaciones, porque eso me va a permitir justamente que yo trate los datos correctamente y al final obtenga la información que necesito obtener, información limpia, información clara, información precisa, ¿ya? ¿Para qué sirve el diagrama de entidad-relación? ¿Para qué sirve el diagrama ER? Básicamente me permite comprender el sistema antes de implementar. Es decir, yo voy a tener clarísima la película, ¿no? Es decir, voy a tener clarísima lo que yo voy a hacer. Voy a tener claro cuál es mi inicio y cuál es mi meta, a dónde quiero llegar. Me va a permitir diseñar correctamente la base de datos, me va a poder permitir diseñar correctamente mi aplicación, justamente la parte de programación, ¿no? Porque no es que una base de datos sí puede existir sola. Puede existir solo una base de datos, pero si no tengo una aplicación que le alimente, si no tengo un sistema que le alimente, un sistema de facturación, un sistema de inventario, si no tengo un WhatsApp que me permita justamente cargar la información, si no tengo esa aplicación, si no tengo el sistema, no me sirve de mucho la base de datos. Entonces, es ahí donde empiezan a encadenarse y a concatenarse la parte de desarrollo de software más el diseño de bases de datos. Entonces, esos dos van de la manito, van cogidos de la manito, pilas ahí. Básicamente, si yo sé hacer bien un dibujo, si yo sé hacer bien una, una representación gráfica, cualquier persona que tome mis dibujos, cualquier persona que tome mis diagramas va a poder entender. Cualquier analista de software, ahora hay un montón de carreras, ¿no? El tema de, por ejemplo, de ingeniero en software, tecnólogos en sistemas, hay de todo, o sea,
no sé por qué se abrió tanto eso de ahí, pero bueno, tenemos un montón justamente de títulos. Entonces, entre los diferentes, en todas las carreras, créanme que en todos los lados enseñan exactamente igual. O sea, el modelo entidad-relación funciona así. Entonces, si yo sé hacer bien un modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Si yo sé hacer bien estos dibujos, yo justamente voy a entender, voy a justamente a poder comprender y sea quien sea que lea, ¿no es cierto? Va a poder justamente realizar, entender, realizar, modificar, dar un mantenimiento, hacer cambios en mi base de datos si es que hago un buen esquema de entidad-relación. Y básicamente dentro de esto lo que voy a poder hacer es entender o encontrar errores, ¿no es cierto? Si llevamos un equipo de trabajo y tenemos, qué sé yo, una base de datos con 100 tablas y estas 100 tablas se convierten en 150 relaciones y tengo un montón de atributos que terminan siendo 10 atributos por cada tabla, tengo 1000 atributos, ¿no es cierto? Me va a ayudar justamente de que como todos hablamos del mismo lenguaje, ¿no es cierto? Si por ejemplo aquí sí el dibujo de la entidad relación del que hace el Darwin le pasa al Joel, el Joel va a entender y si encuentra un error el Joel le va a decir, oye Darwin, aquí está mal. Lo mismo, digamos, si es que entran los cuatro a revisar y empiezan a hacer diseños, van a darse cuenta de que justamente pueden corregirse y observarse las cosas que están haciendo. Entonces, de aquí ya viene la parte, ¿no? Donde les decía, las entidades son los objetos, los atributos los describen y las relaciones los conectan. ¿Se acuerdan? Que les decía justamente que la entidad en el modelo relación, hoy por acá le dicen objeto, para mí ya son tablas, ¿no es cierto? Los atributos ya vienen a ser los campos que tiene la tabla después y las relaciones básicamente son las cardinalidades que existen entre uno de ellos. Entonces, un diagrama de entidad-relación, ¿ya? Un modelo entidad-relación. Básicamente me muestra entidades, atributos, los atributos claves que son las primary keys, ¿no es cierto? Que ya veíamos en el dibujito que nos estábamos adelantando, y las relaciones, ¿ya? ¿Cuáles son las características del modelo de entidad-relación? Que es visual, se utilizan símbolos, es independiente, aquí no importa el motor de base de datos. Un modelo entidad de relación bien hecho puede hacerse en cualquier motor de base de datos, se puede implementar en cualquier motor de base de datos. Es el modelo conceptual del problema que tenemos y a partir de eso sirve como base para el modelo lógico, es decir, para levantar las tablas. O sea, por ahí ya me estoy adelantando, le estoy dando unos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, la entidad, ¿no es cierto? Aquí está la entidad cliente, es este pana de aquí. Aquí tengo una entidad pedido, miren. Aquí ya tengo el primary key, tengo otro primary key, tengo atributos. Y aquí vemos que afuera de esta tablita, de este dibujo, me dice, mira, un ovalito, un ID cliente, un nombre, acá un ID pedido, un ID pedido y una fecha. Perdón, a veces se me mezcla el inglés y el español. Ya les va a pasar lo mismo a ustedes cuando ya estén más trabajando a diario con esto. Siempre se nos mezcla el Spanglish aquí. Y básicamente en un rombo me dice aquí la relación, ¿no es cierto? Y aquí, mira, me pone un 1 a n. Ah, entonces, si venimos al Drawio, ¿cierto? Déjenme ver, ya creo que se me borró. Sí, se borra, eso es lo malo. Entonces, aquí en el Drawio, yo lo que estoy haciendo ya es básicamente el diseño de la base de datos, porque aquí el Drawio me permite hacer ya relaciones, pero por ejemplo, aquí sí le cachamos, ¿no es cierto? Sí le cachamos clarito que esta es una tabla, ¿no es cierto? Digamos que vamos a tomar el ejemplo que tengo acá. Déjenme, le voy a copiar. Es cliente y pedido. Ya. Ponemos cliente, pedido, ¿cierto? Tengo el ID cliente, creo que estaba aquí como ID cliente. Vamos a ponerle igualito, ¿ya? Para seguir el ejemplo. ID cliente, aunque ya el diseño de base de datos ya nos toca adaptarnos. ID pedido, porque quiero que noten algo y quiero que ustedes me digan qué falta. Nombre y fecha. Aquí tenemos nombre y acá tenemos fecha. ¿Ya? Y no tenemos esto de aquí. Entonces aquí le borro este y acá le borro este de acá. Ya. Entonces ahí tengo, en teoría, bajo mi entendimiento, un modelo entidad-relación.
¿no es cierto? Pero, ¿qué le falta aquí para hacer modelo entidad-relación? Porque vamos a ver más acá adelante justamente cómo se representan en la parte gráfica justamente ¿cómo se llama? Los elementos. Aquí, como ven, en esta parte de aquí, la parte de la entidad se representa con un rectángulo, es este rectángulo que está aquí, ¿no es cierto? Los atributos se representan en óvalos, se ponen así, y las relaciones se representan en rombos, ¿ya? Entonces, sí, yo sí entiendo y sé que esto es un modelo entidad-relación, pero ¿qué me falta aquí para que sea, por ejemplo, bien dibujadito el modelo entidad-relación? ¿Qué creen que me falta? ¿Qué creen que nos falta aquí para que funcione? ¿Sí ven lo que le estoy poniendo? Básicamente lo que nos falta a nosotros es tener esta parte, esta interpretación gráfica de acá, ¿ya? Eso es lo que nos falta para poder tener un modelo entidad-relación. Porque lo que estoy haciendo aquí realmente, y les cuento de una vez, lo que estamos haciendo con esto es básicamente ya un diseño de la base de datos. Eso es ya una parte, un diseño lógico de la base de datos. En sí, no es un modelo entidad-relación lo que hemos estado haciendo. El modelo entidad-relación se dibuja así, como ustedes ven aquí. Este es el modelo entidad-relación. Se hace así, se hace con estos dibujitos, ¿ya? Es más, si quieren, no puede ir esto aquí, pero sí tiene que ir el rectángulo, representa las entidades, el rombo, que representa las relaciones, y los óvalos, que representan los atributos. Ese es un modelo de entidad-relación, pero nosotros, como somos súper avanzados, ya estamos haciendo modelos lógicos justamente de bases de datos. Entonces, la tarea va a consistir en hacer ya el modelo de entidad-relación de los ejercicios que ya vamos a ver. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Consultas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? Ya, bacán. Listo. Entonces, dentro del diagrama de entidad-relación, ¿no es cierto? ¿Cómo es el flujo del diseño? ¿Cómo es el flujo? Igual acuérdense, ¿se acuerdan cuando hablábamos de algoritmos? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase de nivelación y hablábamos del algoritmo y prácticamente les decía que todo en nuestra vida es un algoritmo? Por ejemplo, desde que me levanto, ¿se acuerdan que les decía, yo cuando me levanto, trabajo sobre un algoritmo? Por ejemplo, yo me pongo de pie, voy a la ducha, me ducho, me aseo, lavo los dientes, ya no me peino porque estoy calvo, entonces me lavo los dientes, me pongo el desodorante, me afeito, entonces me aseo, ¿no es cierto? Luego me cambio, me pongo las medias, me pongo el pantalón, el boxer, medias, pantalón, en un orden, ¿no es cierto? Y de ahí me vengo, desayuno, preparo mi almuerzo, cojo mi mochila y me voy. Entonces, imagínense, les decía, si falla el algoritmo, ¿no? Si por ahí algún día me falla el algoritmo y me levanto, me cambio y me meto a la ducha, se me moja la ropa, falló el algoritmo. Justo lo que hace un rato les decía, cuando me pongo la ropa también es un algoritmo. Me pongo los zapatos y luego las medias. Y luego me pongo el pantalón y encima el boxer. Me pongo la chompa y encima la camiseta. Entonces falla el algoritmo. Entonces, casi toda nuestra vida funciona a través de algoritmos. Póngase en pilas con eso, siempre les he dicho. Entonces, básicamente el flujo que uno tiene que seguir para el diseño de un diagrama de modelo entidad-relación es análisis del requerimiento, que ya vimos, ¿no es cierto? Identificación de entidades, que ya vimos. Identificación de relaciones, que ya vimos. Y la construcción del diagrama del modelo entidad-relación, que ya vimos. Y luego transformamos las tablas a un modelo relacional, que básicamente es esto que está acá, ¿ya? Entonces, primero tenemos que hacer este dibujito. Nosotros vamos en el paso 4, ¿ya? Básicamente, se repiten los errores. Vamos a redundar en errores. ¿Cuáles son los errores más comunes? Que no representamos todas las entidades, que confundimos atributos con entidades, que no definimos relaciones correctamente e ignoramos las reglas del negocio.
Entonces, si ven que se repite, y por ahí, por si acaso, lo hice a propósito para que estemos siempre recalcando y lo mismo y se nos quede esas partes. Por Dios, no ignoremos las reglas del negocio, comuniquémonos con el negocio, no asumamos, siempre preguntemos, chicos. Buenas prácticas, ya vimos también que es usar nombres claros y consistentes, mantener diagramas simples, entendibles, validar siempre los requerimientos y revisar cardinalidades. Perdón, se me trabó la lengua, se me lenguó la traba. Entonces, ¿qué es la cardinalidad en el modelo entidad-relación? Justo vamos a ver eso que les decía, ¿no? ¿Qué es la cardinalidad en el modelo entidad-relación? Prácticamente esto me define cuántas instancias pueden relacionarse unas con otras y básicamente cómo se relacionan, cómo son las relaciones. Y ahí viene algo de lo que ya veníamos hablando, ¿no? La relación uno a uno, la relación uno a muchos, la relación muchos a muchos. Y básicamente esas son las cardinalidades. ¿Cómo se relacionan? Si una tabla tiene relación exclusiva con otra tabla o entidad con otra entidad, o objeto con otro objeto, si la relación es de un objeto contra varios objetos, que es uno a muchos, una tabla, muchas tablas, uno a muchos, en datos, uno a muchos, ¿no es cierto? Es la relación si es muchos a muchos, que ya vamos a ir viendo cada uno. Entonces, básicamente, ¿para qué nos sirve la cardinalidad? Para definir correctamente las relaciones, representar las reglas del negocio gráficamente, evitar errores en los diseños de las bases de datos y nos facilita después la creación. Si en esta parte de aquí yo hago bien el dibujo, tanto que el requiriente, que es una persona no técnica, entiende, estamos al otro lado. Si la persona me dice, sí, justamente eso es lo que yo quiero, estamos del otro lado, porque quiere decir que tuvimos buena comunicación con el requiriente o con el nexo con el requiriente, y con eso vamos a poder justamente entregar un producto que satisfaga las necesidades y lo que tenía pensada la persona que está recibiendo esto. ¿Ya? Los tipos de cardinalidades ya las vimos, que es de uno a muchos y muchos a muchos. Entonces, vamos a revisar cada una de ellas. Vamos a ir viendo un poquito, vamos a ir chequeando cuáles son las cardinalidades. Primero, la relación uno a uno. Básicamente esto ocurre cuando una instancia de una entidad se asocia únicamente con una instancia de otra entidad o viceversa. El ejemplo que vamos a utilizar es el ejemplo del pasaporte. Un usuario, una persona puede tener un pasaporte y un pasaporte pertenece solo a una persona. Podría haber sido la cédula también, porque una persona tiene una cédula o una cédula pertenece a una persona. Se cumple. ¿Han escuchado ustedes casos de que una persona tenga dos pasaportes o que un pasaporte pertenezca a dos personas? ¿Han escuchado de esos casos? Así dentro de la cotidianidad. No, solo en el ¿No? submundo de la No, corrupción. en el submundo. Pues déjenme decirles que cédulas sí existe en el registro civil, registros de personas que tienen dos cédulas. Y esto por lo general pasa con las personas que se cedularon hasta antes de este sistema que entrega hoy las cedulitas blancas, que son impresas al láser, en las amarillas y en las de papel. Hay gente que, por ejemplo, y de hecho una jefa mía, que es de Manabí, ella tiene dos números de cédulas. Se llama Laverito Buendía. Laverito Buendía tiene dos cédulas porque ella le habían inscrito en Manabí y en Quito. Entonces, el rato que ella fue al registro civil a hacer un documento, le dijeron, oiga, en el nuevo sistema usted parece que tiene dos cédulas, ¿con cuál se quiere quedar? Y ella recién se había enterado que tenía dos cédulas. Y sí, sí hay gente que tiene ese tema. Y justo por eso escogí el de pasaporte, porque pasaporte sí es más estricto. Pasaporte sí es uno a uno. Pasaporte, yo tengo un pasaporte y mi pasaporte me pertenece a mí. Y eso sí, ahí sí te aseguro, Johnny, que excepto que sea un pasaporte falso, pero en el Ecuador, el sistema que nosotros tenemos te permite y te garantiza que los pasaportes sean uno a uno. Eso sí, en pasaporte. Cédulas, no le puse cédulas porque justo les iba a contar esta anécdota y justo yo estuve hasta octubre del año anterior
de abril del 2024 a octubre del 2025 estuve trabajando en el registro civil. Me fui prestadito del CERCOV al registro civil. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta? Un registro en la tabla A se relaciona con solo uno de la tabla B. Un registro de la tabla B se relaciona solo con uno de la tabla A. Es decir, es 1 a 1. No existe otro tipo de relación. Es 1 a 1. O sea, aquí sí no hay por darles vueltas y por eso les puse el ejemplo del pasaporte. Entonces, el análisis del ejemplo, una persona tiene un solo pasaporte, un pasaporte pertenece a una sola persona. Aquí no puede haber opción de que existan relaciones múltiples, es decir, una persona no puede tener dos pasaportes, casi siempre es de uno a muchos, y peor viceversa, un pasaporte no puede tener muchas personas, es más como y es más difícil, ¿ya? Y aquí está cómo se representa, ¿no? Igual aquí, ojo que por ejemplo aquí también faltan los rombitos, ¿no? Los ovalitos. Aquí tendría que tener 3 ovalitos para identificar justamente los atributos. Y acá debería tener 4, porque aquí sí ya le ven que justamente ya estamos mandando lo del for y key por la relación que tiene. Aquí tendría que tener 4 ovalitos, ¿ya? ¿Cuándo se usa una relación 1 a 1? Básicamente cuando existe una correspondencia única entre entidades. Si se desea separar información por razones de organización o seguridad, también existe posibilidades de hacer que yo me genere una tabla por necesidad, ¿no es cierto? Pero por necesidad. No hay multiplicidad en la relación. 1 a 1 significa exclusividad total entre dos entidades. Es como en los matrimonios honestos, ¿no? Es una relación 1 a 1, pero por ahí a veces sale uno a muchos o muchos a muchos. Ya, Una pregunta ahí, profe, porfa. claro, Con Johnny, respecto dime. aquí a la simbología, bueno, aquí tenemos una tabla con 3 y con 4 campos Ajá. o, o atributos. ¿Se puede en algún momento poner varios nombres de atributos en un solo óvalo? O si no, se nos va a quedar como un racimo si Eh, tuviera una tabla más grande. O Por sea, eso, sí, por eso justo te decía, y por eso, si tú le ves desde el ejemplo anterior, o ah, sea, entendamos, la idea es entender justamente el diagrama, ¿no es cierto? Pero si justo lo que tú dices, digamos que aquí ya después de tener eso, se me ocurre y me invento más atributos aquí, y tengo 10 atributos, chuta, vas a dibujar un árbol alrededor de esto, no, suficiente con que estén así representados, los ya, podemos representar. Por eso te decía que sin querer ya nos vamos adelantando al modelo lógico de la base de datos. Entonces, no es necesario ponerlos ya, o sea, es parte de la teoría. La teoría te dice esto, la teoría te dice que los atributos van en óvalos, que en teoría la teoría te dice que esto se representa así, el modelo entidad-relación. Pero sí, pasa justamente lo que tú dices, chuta, no voy a llenarme si tengo 10 atributos, le voy a hacer como un árbol de óvalos a esto que está acá. Está bien con que se haga la representación aquí. Lo importante es entender. Lo importante es que aquí cuando de algún modo alguien te presente un diagrama entidad-relación con óvalos, y obviamente no va a haber esta parte de aquí, ¿no? No va a haber esto, sino que alrededor de personas van a ver full óvalos, ¿no es cierto? Ahí la intención es que tú entiendas que los óvalos son atributos. Eso ok, nada más. ya, Eso, gracias. y de hecho, por ejemplo, tú que tienes más experiencia, ya no ves los modelos de entidad de Ya, relación con por eso óvalos. decía, Los ves no, así, los ves así como este, ¿no es cierto? Cuando tú trabajas en entidad de relación, porque ya de ahí, cuando ya eres más, ya es un nivel más alto de expertise, ya ni siquiera, o sea, este tampoco ya de aquí ya no viene, ante la relación sino, uno, ajá, sino que ya viene así. exacto. Y estoy seguro que tú ya entiendes directamente esto, se entiende, esto de aquí. Si tú dices, ok, aquí le cambio uno a muchos, acá le cambio y le pongo muchos, ¿no es cierto? Y lees y entiendes. Entonces dices, el nombre, porque aquí, por ejemplo, está mal hecha la relación, porque debería ser el ID cliente, debería estar acá arriba, esta de aquí. Esta relación debería ser así, correcto, la relación correcta. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, justamente la idea es que esté ahí. Y es más, aquí todavía nos falta inclusive lo que te dice la regla es que en uno a muchos o en 1 a 1, ¿no es cierto? Siempre en la tabla de la derecha tiene que venir el caso del el for y key.
¿no es cierto? Para que entiendas que es una relación. Y aquí te da el chance, mira, de poner el for y key. Entonces, ahí estaría bien, ¿no es cierto? Ahí estaría bien hecho el diseño. No, inclusive ahí, porque aquí debería ser el tipo de dato date, ¿no es cierto? Este int está bien. Y el nombre debe ser acá un varchar. Inclusive si es que quieres después ponerle, dices un varchar de 50. O sea, ya le vas completando, ¿no es cierto? Pero estamos en un proceso de aprendizaje y la idea es ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Pero ahí sí estaría bien. O sea, ahí sí estaría bien el diseño ese de ahí. Pero sí, justo lo que dice Johnny es correcto. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios que vamos a hacer y en la idea es que justamente, ok, vamos a hacer el ejercicio de la entidad relación, pero vamos a hacer aquí en el Draw.io. Y aquí el Draw.io, como te acuerdas, le estaba dibujando, por ejemplo, no me da los rombitos, ¿ya? Pero no hay problema, porque yo entendería que tienen clarísimo. El rato que yo lea su diagrama de entidad-relación, su diagrama lógico que va a estar acá, yo voy a decir, ok, captaron las dos clases, están bien las dos clases, ¿ya? Pero si es que no, tranquilamente ustedes pueden dibujar, como te dije, hasta Paint nos sirve para hacer dibujos de bases de datos. El Excel me sirve para hacer dibujos de entidad-relación. En el Word yo puedo hacer modelos de entidad-relación. Hay más páginas web que me permiten hacer modelos de entidad-relación. Entonces no hay problema. Pero sí, o sea, básicamente hoy por hoy es así como se ven los modelos de entidad de relación. Y es justo por lo que tú dices, Johnny. Porque aquí, ok, con 3, con 4, diría que hasta 4 ya es fácil dibujar los rombitos y estas cosas de aquí, ¿no es cierto? Por eso no profundicé mucho en este tema de aquí. Entonces, pero en cambio, yo sí entiendo que esto tú me dices, oye, esta es mi entidad, estos son mis atributos, esta es mi relación y esta es mi cardinalidad, uno a uno. Entonces es suficiente, yo entiendo. Y hoy por hoy, por ejemplo, inclusive en este dibujito, si es que tú en vez de ponerle así, le pones las niñitas como se ponen, no, uno a uno acá, perdón, no me deja dibujar mucho, pero va así unido con muchos, como está acá en el DB Design, que está uno y acá está muchos, ¿ya? Ujú. Entonces eso, Johnny, por eso es amigo. Gracias. Ya. Siguiente, ¿cuál es la relación uno a muchos? ¿No es cierto? Una relación uno a muchos es cuando una instancia de una entidad se puede relacionar con múltiples instancias de otra entidad, pero cada una de estas pertenece a una sola instancia. Es decir, aquí no es de doble vía. Siempre es de uno a muchos, ¿ya? Siempre va a ser de uno a muchos. No va a haber un mucho a unos, o bueno, muchos a muchos sí hay, pero vamos a ver rapidito cómo se rompe la relación mucho a muchos, porque en diseño, quizás en la parte de modelo entidad-relación sí exista, se pueda poner un mucho a muchos, ya vamos a ver más adelante, pero eso se debe romper. Ya. ¿Cuál es la interpretación? Dice, un registro en entidad A puede tener muchos registros relacionados con la entidad B, pero un registro de la entidad B pertenece solo a un registro de la entidad A, solo es uno a muchos, no es doble vía, ojo, pilas con eso. No es complicado, solo son 3 reglas, uno a uno y uno a muchos que estamos viendo ahora. Ejemplo, un cliente puede realizar varios pedidos, pero cada pedido pertenece a un cliente. Es como les decía el ejemplo de la factura. Un cliente puede tener varias facturas, pero una factura pertenece a un solo cliente. Entonces, por eso les decía, yo no he visto en el Supermax, en los restaurantes, en la ferretería, hoy como están todo el mundo obligado a dar facturas, no puedes decir, pues oiga, deme poniendo la factura en nombre de 2 personas. Te dicen, ¿cómo? En tal caso le divido la factura entre dos, pero son 2 facturas diferentes, porque no se pueden generar así, ¿ya? Entonces, del ejemplo que tenemos arriba, ¿no es cierto? Aquí ya le vemos justamente que está ya un poquito más formado nuestro ejercicio, ¿no? Vemos que tenemos la primary key, ¿no es cierto? La primary key también del pedido. El cliente tiene nombre, apellido, dirección, teléfono. El pedido tiene fecha total y la foreign key. ¿Se acuerdan que en la clase anterior veíamos y justo veíamos rapidito y nos adelantábamos y decíamos que cuando la relación es de uno a muchos o de uno a uno, para que la relación quede establecida, esta clave, la primary key, tiene que venir como foreign key de esta otra que está acá, ¿no es cierto? Entonces aquí, miren, ya está la primary key, pero como foreign key, es decir, como clave extranjera o clave de afuerita. Y es lo que hicimos acá. Mira, en este ejercicio que hicimos chiquito, ¿no es cierto?
Le pusimos cliente pedidos y creo que es similar al ejercicio de acá. Ah, sí, cliente y pedidos, miren. Está bastante parecido. Entonces, miren, yo tengo mi ID del cliente, mi ID de pedido, del pedido, me faltan los otros atributos, tengo la fecha, pero la foreign key ya viene acá, ¿no es cierto? El análisis del ejemplo. Un cliente puede tener muchos pedidos. Un pedido pertenece a un solo cliente. Esa es la relación más común en bases de datos. O sea, el uno a muchos es el que más van a encontrarse. Si hay uno a uno, también. Pero la uno a muchos es la que más hay porque justamente una mucho a muchos se debe romper. ¿Cómo identificamos la relación? Es justamente verificando y cómo utilizamos cuando existen correspondencias únicas entre entidades y se desea separar información por razones de... Este de aquí creo que estaba, ya lo leímos ya. ¿Ya? Entonces, aquí no hay multiplicidad en la relación. Creo que aquí está de uno a uno. Creo que está mal esa parte. Ahora voy a corregir la presentación. En una relación uno a muchos, la clave foránea siempre va del lado de muchos. Ojo con ese detalle. En una relación de uno a muchos, la clave primaria del uno siempre va como foránea del muchos. Ese es un tip que deben tener para sus diseños de bases de datos. Ojo con ese datito. ¿Ya? Y la relación mucho a muchos. Por ejemplo, aquí te dice que la relación mucho a muchos ocurre cuando múltiples instancias de una entidad se tienen que relacionar con múltiples instancias de la otra entidad. La interpretación es que un registro de la entidad A puede relacionarse con muchos registros de la entidad B y un registro de la entidad B también se puede relacionar con muchos registros de la entidad A. Ejemplo, un estudiante puede inscribirse en varios cursos y obviamente un curso puede tener varios estudiantes. Ahí hay una relación mucho a muchos. El análisis, ¿cuál sería? Un estudiante puede estar en muchos cursos y un curso puede tener muchos estudiantes, ¿no es cierto? Entonces ahí aquí existe una relación múltiple, ¿ya? Pero en bases de datos relacionales, que son las que estamos estudiando, este tipo de bases de datos, porque acuérdense que hay las no relacionales y las especiales, aquí no puede existir en una base de datos relacional la relación mucho a mucho, ¿ya? Las bases de datos relacionales no implementan directamente relaciones muchos a muchos, porque siempre debe haberse debe transformarse, se debe romper. Esto de aquí se tiene que romper, esto no puede existir en una base de datos de un modelo relacional. Esto se rompe creando una base de datos, una tablita intermedia. Entonces, mira, para la resolución de un mucho a muchos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para la relación, en la relación, yo debo creer aquí, perdón, aquí en la relación solo quería marcarle así. En la relación, yo debo crear una tablita intermedia, que en este caso se llama inscripción, ¿ya? Visualmente es fácil entender. Entonces, aquí se acuerdan que había una relación de muchos a muchos. Aquí ya cambia. Aquí justamente se vuelve diferente. Aquí es donde tengo ya de un uno a muchos y de muchos a uno. Y básicamente la primary key de las dos entidades principales como estudiantes y como curso se vienen como foreign key de la tabla intermedia, la que rompe la relación de muchos a muchos. O sea, acuérdense esto de aquí, chicos. En las bases de datos relacionales no pueden existir relaciones de uno a muchos. En el dibujo, en el diagrama entidad-relación puede existir, pero si ustedes van a hacer este diseño y presentan un diseño ya un modelado de base de datos con una relación de aquí de muchos a muchos, aquí si ustedes, por ejemplo, déjame cambiar el puntero, si ustedes le ponen aquí esto, eso ya es terrible ya. Eso ya es terrible. Aquí yo debería romper justamente el pedido, ¿no es cierto? Y aquí debería romper esta relación y poner aquí otra base de otra tablita de datos que me haga que se una de aquí y se una con acá, con la otra tabla, ¿ya? Entonces, así es como yo rompo. Entonces, donde yo tengo, aquí acuérdense que antes tenía acá yo justamente la inscríbete, en la inscripción, ¿no es cierto? Que inscribe. Un estudiante se inscribe en varios cursos y un curso puede inscribir varios estudiantes. Aquí, justamente en el verbo, en esta parte, ¿se acuerdan que habíamos visto que este es el verbo? Aquí es donde creo una nueva tablita que se llama inscripción con su propio ID, pero los foreign key se relacionan directamente, en este caso, de las dos tablas que tenían la relación mucho a muchos. Y tiene sus propios atributos, por ejemplo, puede ser fecha de inscripción,
¿Qué más puede tener una tabla de inscripción? Bueno, no se me ocurre ahora. Pero básicamente la resolución de muchos a muchos, como dice la parte de aquí, la parte del texto, es que se crea una nueva entidad, una tabla intermedia, una entidad asociativa, ¿ya? Que me permite romper, y ahí sí está correcto el diseño para la base de datos. ¿Cuál es la interpretación? La inscripción conecta estudiantes y curso y contiene las claves foráneas del ID estudiante y el ID curso. Y puede tener sus propios atributos, ¿no? Miren, justo aquí hay otro atributo, nota. Puede tener una nota, un campo donde yo le ponga que pueda ingresar cualquier nota. ¿Cuándo se usa la relación de muchos a muchos? Cuando cuando ambos lados pueden tener múltiples relaciones, cuando el enunciado usa varios, muchos o diferentes, una relación muchos de muchos siempre se convierte en una nueva tabla, siempre hay una nueva tabla que van a hacer, y la tabla intermedia es donde vive la relación mucho a muchos y sus atributos. Esta es la forma en la que se debe romper. No es complejo, es fácil, es un tema de practicar, la materia está ahí, entonces vamos a analizar, chicos, el deber, ¿ya? En estos 5 minutitos que nos quedan de clases. Entonces, la tarea para la próxima semana. Déjenme ver dónde está, que se me perdió. Creo que ya dañé. Dame un ratito. No, aquí está ya. Verán. La tarea. Vamos a hacer modelos de entidad-relación. Entonces, básicamente vamos a hacer la interpretación, ¿no es cierto? Vamos a representar las diferentes relaciones que nosotros tenemos y están 6 ejercicios. Son 6 ejemplos, ¿no es cierto? De hecho, dentro de estos ya están hechos algunos ejercicios, como el de personas pasaporte, ya está dentro de la materia. Y en la relación 1 a 1 está el ejercicio 1, persona pasaporte. Entonces, cada persona posee un único pasaporte y cada pasaporte pertenece a una sola persona. Incluye los atributos ID persona, nombres de apellidos, ID pasaporte, número de pasaporte, fecha de pasaporte y fecha de emisión. ¿Ya? Obviamente se entiende que los atributos que están aquí son los básicos, ¿no es cierto? Pero mínimo deben incluir esos. El otro ejercicio de una relación 1 a 1 es vehículo-matrícula, que también me parece interesante, que un vehículo puede tener solo una matrícula y una matrícula pertenece a un vehículo. Igual están los atributos mínimos que se deben poner. Luego tenemos el ejercicio de uno a muchos, que es de un cliente a pedidos, que está en el curso, que está en la presentación, es cuestión de leerlo. De hecho, está dentro del video de lo que hemos estado haciendo aquí los ejercicios. Le voy a borrar esta tablita rapidito. Sí, ya se borró. Yes, y acá le dejamos como estaba la relación correcta. Acá, ya. Entonces están ahí los ejercicios, ¿no es cierto? Del cliente pedido está resuelto igual, como siempre, casi un 50%. Y el otro ejercicio es perdón, el otro ejercicio que está acá es profesor curso, ¿ya? Y luego viene justamente el de muchos a muchos. Inclusive ya les doy la solución de la tabla intermedia. Es estudiante, cursos, inscripción, médico, paciente, cita. Entonces la idea es que ustedes representen los gráficos. No hay problema, chicos. Si es que ustedes lo hacen directo aquí sobre el DB Design, lo hacen, lo voy a revisar, lo voy a chequear y voy a entender que obviamente las relaciones que ustedes pongan, los verbos, los entendieron. Pero si ustedes quieren, para su entendimiento, tranquilamente buscan otro programa que les sirva, o como les decía, pueden hacer inclusive en Paint o en Word, si es que quieren, lo pueden representar así, como está aquí. Yo no tengo problema. Ya saben que yo al final califico y reviso lo que ustedes hayan comprendido de la clase. ¿Ya? Es sencillo, 6 ejercicios, perdón, de los cuales 3 prácticamente ya están resueltos, ¿no es cierto? Y con eso quedaría este deber para la siguiente semana. ¿Alguna consulta? Joe, Darwin, Cesarín, Johnny está de oyente, Johnny solo nos acompaña si es que no tiene que hacer el deber. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Verán que el que calla otorga, ¿no? Ya, Sí, bacán. Ya, chévere, chicos. Entonces, con eso, contigo, Johnny, mañana nos vemos de 9 a 11 para la clase ¿cómo es el de la clase que soporte. tenemos? Soporte técnico de computadoras, se me olvidó el nombre. Tenemos mañana de 9 a 11 para seguir avanzando.
Y con todos nos vemos el día lunes para la siguiente clase de redes, ¿ya? Creo que ya es la última clase de redes que tenemos. Ya. Eso. Entonces, para los chicos de base de datos 1, ahí está el deber. Tienen acumulados 2 deberes. Los que presentaron ya el deber de esta semana, no hay problema. Y los que no tienen chance de presentar los 2 deberes la próxima semana. Entonces, con eso, sin más, nuevamente un gusto, chico, haberles topado en este espacio virtual que tenemos los viernes. Nos vemos, Johnny, el día de mañana y con todos nos vemos el día lunes. Que Diosito les bendiga, una linda noche, un buen fin de semana y creo que todavía sigue jugando Estados Unidos-Paraguay. Vayan a ver el fútbol. Amén, muchas gracias. Una buena Chao, noche. chicos. Buenas noches. Estamos hablando.